Buenos días, monotes. Buenos días, monotes. ¿Cómo están los cuerpos? Bueno. Viene la... Buenos días, por si no os ha quedado claro. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos las... ¿Cómo llevamos este lento? No sé cómo describir la situación actual. Estamos rodeados de fachas, asedias desde partidos, insultan, llenan los plenos de sus movidas. Muy loco todo, muy loco. Pero bueno, en lo habitual viene siendo lo habitual, ¿no? Entonces, tampoco nos vamos a... no, decían, es lucha de clases y vamos y vamos ganando, ¿no? Decía Warren Buffett, decía Warren Buffett, que nunca se sabe estas cosas. Bueno, pues bueno, aquí estamos. Esta semana, pues evidentemente viene atravesadica por todas estas cosas que están sucediendo, la investidura planeando y que de hecho, pues empieza hoy a mediodía, creo. Entonces, estamos pensando en hacer algo, pero bueno, no creo. Igual mañana, pero no lo tenemos del todo claro, así que creo que no vamos a hacer nada. Hay que cumplir con otras obligaciones, ¿vale? Ya tenéis esto por las mañanicas para ir espabilando la opinión. Bueno, ¿qué vamos a charlar hoy? Pues charlaremos una chacarica de la actualidad, que, pues claro, nos gustaría hablar de muchas cosas, pero los fachas lo inundan todo. Entonces, bueno, pues charlaremos eso. Porque los plenos municipales se están convirtiendo en otro campo de batalla. Han empezado a surgir plenos extraordinarios a casco por la amnistía. La señora alcaldesa de Teruel aún no lo ha hecho, pero ya lo ha convocado para el jueves, extraordinario, rápido, fuerte. Bueno, pues ahí, ayer se celebró el de Zaragoza y el de Huesca. Y imágenes para la leyenda. Bueno, el de Zaragoza fue otro hito histórico en el municipalismo aragonés, desde luego. Es para verlo y lo intentaremos ver en el transcurso de esto. Charlaremos un poco de cositas que han ido pasando en el Alto Aragón. Y parece que no, pero más allá de la agenda facha, pasan cosas. Como intentamos también mostrar en este vídeo que subimos, que ha tenido bastante éxito para nuestros números en redes sociales, pasan cosas más allá de España, Constitución, separatismo, amnistía, se parte España, se vuelve a partir España, otra vez se parte España, se va a acabar con el Estado de Derecho, separación de poderes. Pues más allá de eso, pasan cosas. Y en Aragón pasan cosas, así que charlaremos un poco de eso, también un poco de fútbol, vergonzoso, lamentable, el Zaragoza. Madre, mamita. Lo único que ha sobrevivido ha sido el Alto Aragón, Huesca y Barbastro en la Copa del Rey. Bueno, en fin, charlaremos de eso. Y a las 8 tendremos el gustazo de tener aquí a representantes de, bueno, un proyecto que ya llevamos un tiempo de ganadería extensiva y ahora se quiere extender a ser una quesería en... Espérate. Morillo de San Pietro. Y bueno, pues esto es un proceso de recuperación de ese pueblo abandonado en Voltaña. Sí, está próximo a Voltaña, si no recuerdo mal. Y ahora pues han lanzado a hacer un crowdfunding para desarrollar una quesería, y hay todo un proyecto muy interesante sobre el que charlaremos a partir de las 8
para que lo demos a conocer y también para que colaboréis en ese crowdfunding bien guapo. Porque estas cositas aquí se bancan, no como el gobierno de Aragón cerrando escuelas. También iremos con eso. Que han tenido esta visita de Vox. Bueno, ahí iremos, machacaremos un poco la actualidad, a las 8 entrevistas y luego, pues bueno, hasta ya las 9, pues comentadita un poco. Bueno, el sorteo ya se ha acabó ayer, pero si no has participado, si te acabas de enterar de un sorteo de esta gente que vende, vale, pues lo que vendemos fundamentalmente es felicidad. No, nosotros no somos una fábrica de amor. ¿Cómo podemos? Lo sentimos. Bueno, lo que vendemos es fundamentalmente cositas para que esto no nos salga pérdidas. Es la base, ¿no? Y una de ellas son camiseticas. Pues aquí tenemos la de esta temporada, que veréis los logos, pues lo tendréis en pantalla, ¿no? Que es el lema de esta temporada. ¿Mejor escogido? Creo que no. Ama Radio Monotes, odia el fascismo. Visto lo que estamos viendo. Por cierto, se aproxima el 20N. Yo no quiero decir nada. La semana del 20N en Radio Monotes, a Radio Monotes se va a ir de excursión. Ya os diremos dónde. No vais a poder venir. Ya vamos desvelando cositas. Pero va a estar guay. Va a estar interesante. Una semana del 20N por Madrid. El mejor sitio para pasarlo. Bueno, pues esta camisetica de aquí. Y también continuamos teniendo algunas tallas, no todas. Es cuestión de preguntar y ver lo que nos queda de la temporada pasada. Con esta tipografía, con este simbolismo de esta serie americana que no necesita más promoción que Radio Monotes. Así que bueno, Monoters, si formas parte del club, si te sientes perteneciente al club, si te gusta lo que hacemos aquí, si te enamoras, si dices, esta gente, ¿por qué no ha existido antes? Pues báncanos, apóyanos comprando unas camisetas. Nos puedes escribir por DM en redes, Twitter, Instagram, o por mail, radio.monotes@gmail, y ahí ya pues te tramitamos y te lo llevamos a casica. Y luego, si quieren colaborar de otra manera, no necesariamente comprando camisetas, pues tienen dos formas fundamentales. Una, aquí mismo, en Twitch, tienen la opción de suscribirse. Si le dais a suscribir, ahí pues podéis hacer una aportación mensual a Radio Monotes. Y aparte, si eres Amazon Prime, que es una cosa que nosotros no vamos a contribuir a que te la hagas, pues tienes una gratis. O sea, bueno, tú te puedes suscribir a más de un canal, pues si tienes Amazon Prime, una de ellas, la primera de ellas, es gratis, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos puedes financiar un mes en Twitch y después decir, pues me voy a financiar a otro, ¿vale? Si tienes Amazon Prime. Y si no, pues bueno, también nos puedes financiar sin necesidad de tener Amazon Prime. Un mesecito y luego ya pues dices, pues mira, estos cantamañanas han dejado de interesarme. No les voy a financiar, vale. Eso por un lado, la vía Twitch. La vía clásica, la vía limosna internautica, que le decimos aquí, es el Patreon. Tenemos patreon.com/radiomonotes, donde pues desde 1 euro al mes hasta mayores cuotas tienes distintos privilegios. Entre ellos, tener merchandising. Entonces, bueno, pues puedes pagar mensualmente, financiarnos mensualmente y recibirás pues estas camiseticas en tu casica. O podemos pactarlo para recibirlo en algún sitio cuando nos movamos. Y aparte, acceso en exclusivo a los programas, cuestiones especiales que van surgiendo que solo es para la gente del Patreon. Bueno, una serie de ventajas y beneficios de ser monoter que no tienes de normal, ¿no? Pues por ejemplo, el programa que lanzaremos el viernes, pues ya estará disponible a partir de hoy para los Patreon. Ya te lo puedes ver, ya te lo puedes visualizar, ya te lo puedes gestionar allí. Así que si te gusta, sobre todo, más allá de las recompensas, si te gusta lo que hacemos, échanos unas monedicas de vez en cuando,
Porque luego preparamos directos, luego preparamos cositas, luego preparamos eventos, cositas por ahí, preparamos merchandising y tal, y nos gustaría un poco, ¿cómo decirlo? Que esto no saliera a pérdidas. Con eso ya nosotros, más que pagados, en fin, pues eso, que si quieren colaborar, tienen todas estas vías. Y ahora ya sí que pasamos a la actualidad. Procedo a quitarme las gafas. Las gafas de arranque, las gafas con las que no nos da miedo la actualidad, pero necesitamos ponérnosla para observarlas. Recuerden que estamos en Twitch, evidentemente, y que pues hay un magnífico chat. Y lo que mola es que interactuéis en el chat en algún momento. Es decir, hola, dejar alguna comentadita sobre la actualidad, cositas, ¿vale? Y bueno, mientras llegan las 8 de la mañana, donde charlaremos con la que sería ya, ¿no? La bautizamos. Siricueta. Mientras tanto, vamos a seguir comentando la actualidad. ¿Somos el hazmerreír del Estado español? Sí, somos el hazmerreír del Estado español. Podemos confirmarlo porque, bueno, esto que no había salido mucho, bueno, alguna publicación de Eduardo Bayona en el Diario Público y aún así, nadie sabe cómo se contaminó el río que enfermó a 500.000 de personas. El titular es clickbait, ¿vale? Pero fundamentalmente es la crisis del... Bueno, crisis que más o menos ya está estabilizada de alguna manera, del río Keiles. En Tarazona, el criptoesporo el protozoo, que ya básicamente está todo el caudal del río y las tuberías, etcétera, las conducciones del agua limpias, pero que nadie continúa asumiendo de dónde ha aparecido ese protozoo. Recuerden que uno de los capítulos en el que nos quedamos nosotros, porque evidentemente pues esto no lo seguimos día a día, pero casi, en el capítulo en el cual nos quedamos nosotros, fue que la piscifactoría estaba en el entorno de la piscifactoría. Entonces la piscifactoría se ve que ha hecho análisis y dice que no es suyo, su origen, ¿vale? Entonces, bueno, de todas maneras, en la investigación, como dice la noticia, están involucradas autoridades de todos los niveles. Los locales, varios ayuntamientos. Las autonómicas, Consejería de Sanidad de Aragón, Navarra y Castilla y León. Y las estatales, el Ministerio, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Cada vez que dices, hombre, te da un... Conferencia Hidrográfica del Ebro. Un espasmo, ¿eh? Y la Guardia Civil, la autoridad máxima, la Guardia Civil, el cuerpo. Que si... ¡Viva la Guardia Civil! Que decía Nolasco en el vídeo. Uf. El vicepresi. ¿Cómo está el Farias? ¿Cómo está el vicepresidente? Está desatadísimo. El domingo un subidón. Que bueno, que ¿para qué quieres drogas con eso? Que sí han dado con el tipo de parásitos detrás del brote, pero no cómo pudo acabar en el manantial. El río Keiles se nutre de aguas de una ristra de pueblos desde Bon Mediano, Soria, hasta Tudela, Navarra. Todas quieren evitar la causa del problema esté en su pedazo de tierra. Y bueno, entre otros aparece un clásico de la casa, Jesús Amperiz, que ha venido a contarnos esto, entre otras cosas. Y bueno, pues está la denuncia ahí de Ecologistas de Nación. Y bueno, el caso de Tarazona, sin embargo, es un brote inusual y particular, afirma el catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Hay que irse muy atrás, a Suecia en el año 2010 para encontrar un episodio grande. Entonces hubo 27.000 contagios. Claro, aquí dicen una cosa. La cristoporiodosis es una enfermedad que se considera emergente y trae de cabeza, por el aumento de casos, el sistema de vigilancia de media europea. En alerta por la detección de este parásito en más de 600 turistas británicos e irlandeses tras pasar sus vacaciones en España, según publicó El País. ¿Qué sucede? Que mayoritariamente
los síntomas son silientes, es decir, que no se manifiestan. Y bueno, algunos casos pues pueden contraer diarrea, náuseas o calambres abdominales. ¿Qué sucede? Que aquí de momento se han detectado a 500 personas con este cuadro, pero no se descarta que sean mucho más. La mayoría de los casos cursan de manera sintomática, así que los afectados en Aragón serían muchos más. Esa es la historia. Y bueno, en Milwaukee, el mayor caso notificado en la historia, en el 93, murieron 67 personas y enfermaron 430.000 por la contaminación del agua. Es decir, que no estamos jugando... Que esto que se ha salido por ahí, por la tangente, que ya casi no importa de dónde viene, ni se cuestiona, ni nada. Ojo, que si viene fuerte, viene bien fuerte. Bueno, entonces, el origen de la contaminación es la gran incógnita. En el pueblo de Tarazona todos miran a la piscifactoría ubicada después del nacimiento del río Voz Mediano, un pueblo... del río en Voz Mediano. Un pueblo de 35 habitantes, la única evidencia que tenemos es que en el nacimiento no había protozoos y unos metros más abajo sí. Si antes no hay y después se encuentran, quiere decir que se han añadido en el tramo intermedio, señala Tono Jaray, alcalde del municipio del Partido Popular, en conversación con el diario.es. Al río se aporta a esta altura el agua de la instalación para criar peces y las aguas fecales de la pequeña localidad de Soria. Unos kilómetros más abajo, esta toma de agua se da a beber a los pueblos afectados. La empresa de la piscifactoría, Eurotrucha. Eurotrucha, llamemos a Eurotrucha. Si tienes algún problema de pescados, Eurotrucha es tu solución. Aseguró que la causa de brote no estaba en su instalación, usando como pruebas unos análisis hechos a su petición por la Universidad de Valencia, y denunció el daño irreparable a la reputación de la compañía. No hay evidencia alguna de que el origen esté en Castilla y León, dijo también la Junta a principios de octubre, después de que Aragón hiciera públicos los resultados de los análisis tras dividir el cauce en trozos y muestrear. Y bueno, en el departamento de la Consejería del Gobierno de Aragón, ¿qué dicen? No se ha podido confirmar el origen. Después de haber analizado varias hipótesis, estamos en buenas manos, gente. No sé por qué estáis preocupados por estos. Gente que lleva en esto mucho tiempo y aún no sabe el origen, ¿vale? Esto es desde octubre, más o menos, ¿no? Ya un 15 de noviembre, pues como los auxiliares de educación especial o el transporte escolar. Pues eso, ya está. Pues eso, después de haber analizado varias hipótesis, la que más peso ha cobrado es que la contaminación del río Keiles por el protozoo Cryptosporidium pudiera deberse a las aguas torrenciales. Tras las fuertes lluvias que hubo en la zona a principios de septiembre, no se ha detectado que haya un foco ni por parte de algún municipio ni por parte de alguna actividad empresarial. Estos protozoos, según los expertos, claro, esto choca, esto de las lluvias torrenciales, choca con los expertos, con la opinión de los expertos. Estos protozoos no están generalmente asociados a los peces, sino al ganado. La hipótesis que a priori tiene más sentido es que las que vinculan la contaminación o bien con una granja o bien con las lluvias torrenciales, como sugiere el gobierno de Aragón, que arrastran al río excrementos u otras sustancias de animales que están en el suelo. Pero en investigación no se encontraron, tras una inspección visual, ni vertidos ilegales ni escorrentías excepcionales, señala el regidor de Tarazona. Entonces, claro, aquí dice Ecologistas de Nación, dice, ha habido una frase que me ha matado, cuando un sistema amplía unos sectores mucho, en referencia también a la ganadería, y no tiene cautela para que funcionen, no tiene herramientas para evaluar periódicamente, en algún momento explota. Unos te dirán que estamos bebiendo mierda de pez y otro que es sano porque allí trabaja su cuñado. Apunta Jesús Amperiz, Ecologistas en Acción. Bueno, la cuestión es que el jueves pasado ya han levantado el último pueblo, digámosle, que estaba... no lo sé. Que estaba afectado. Ahí.
no vayas, joder, que no lo estaba viendo. Desde hace unos días, los pueblos afectados pudieron acceder al suministro normal, salvo los colectivos vulnerables, a los que se les ha, pues eso, inmunodeprimidos, niños, personas mayores, que se les ha recomendado seguir bebiendo de agua embotellada. No vayas dio vía libre a beber agua del grifo de nuevo este jueves. Vale. Y claro, el problema aquí es que... ¿Os acordáis del proyecto que al final se ha paralizado de Noviercas de Soria, de la macro granja que querían meter allí? Bueno, eso estaba en esa zona. Pero no es exactamente, dice, en la misma zona, pero se pone encima de la mesa que las cosas no se están haciendo bien. Es una forma de actuar que se reitera desde ecologistas. No sé por qué ocurre esta contaminación. Despeja el alcalde de Tarazona al ser preguntado por las actividades industriales y ganaderas de la zona. Claro, es que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que no? Y bueno, esto, pues claro, el embalse del Val, bueno, todo esto que hemos ido contando de que está eutrofizado, de que hubo que suspender una competición de triatlón por la alta concentración de cianobacterias. Y bueno, todo lo que soporta el río, ¿no? Y bueno, el modelo, digámosle, las presiones contaminantes y extractivistas que llevan, pues bueno, el resultado es lo del embalse del Val. Pues mira, cargas industriales, ganaderas y abastecimiento cuya gestión supervisan depende de 3 comunidades autónomas. Aquí no hay ni orden ni concierto, o sea, no se han puesto ni de acuerdo para encontrar el origen de una contaminación, por si se puede volver a repetir o esas cosas. Una maraña administrativa de competencias que se ha replicado también en el caso de Tarazona. Y bueno, pues ya somos, a esto ha aparecido a nivel nacional, uno de los mayores casos de brote, ¿no?, de gastroenteritis por contaminación de agua en Europa, y no sabemos el origen y parece que tampoco les importa mucho, por lo que sea. Y ahí habéis visto el alcalde de Tarazona ha dicho, no sabemos el origen, pero preguntado, ¿no?, por las actividades industriales, y dice, a mí que me cuentas, no se quiere mojar, vale, porque trabaja, ¿no?, por lo que dice Jesús Amperi, porque trabaja mi cuñado, vale, pues genera empleo porque trabaja mi cuñado. Bueno, pues una victoria más en esto de ser el hazme reír de... O sea, es que esto es de traca. O sea, esto sí que es zona de sacrificio, pero literal. O sea, zona de sacrificio, esta expresión que se ha puesto ahora de moda, tanto para vincularlo a España vaciada y tal. Esto es zona de sacrificio, macrogranjas, industrias contaminantes, piscifactorías y todo ahí en el río Keiles, embalse del Val, etcétera, y con total impunidad desde hace años. Este es el modelo que por otra parte nos quieren vender como al que aspirar, literal, o sea, a todos los niveles. Entonces, pues bueno, por las que ya sabemos las consecuencias, ya vamos teniendo las consecuencias. La verdad es que se ha perdido un buen momento. Aquí lo hemos intentado abrir de alguna manera, pero evidentemente somos lo que somos, de debatir precisamente este modelo, de que igual quizás este no es el camino para el Aragón vaciado, ¿no? Que se diría ahora. Bueno, pues eso, otra victoria más en esto de ser el hazmerreír del Estado español. Bueno, actualidad, digo mucho bueno, ¿vale? Como la muletilla que tengo, intentaré no hacerlo. La cuestión, otra cosa que está en la palestra, las convocatorias palestinas. Esta semana, pues, huelga estudiantil el 16 de noviembre. Y ese mismo, o sea, mañana, también charla en el CSA Aishena sobre eso. Y si no recuerdo mal, el 17, con miembros de la Casa Palestina y miembros también de Arainfo. Aquí lo tenéis, el cartel, 75 años de resistencia palestina contra el colonialismo israelí. Y él también mañana, sanitarias con Palestina, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, concentración de apoyo a Palestina, porque bueno, pues si no, creo que solo les quedan 2 hospitales operativos, una cosa de estas, de locos esto. Y bueno, nos ha abrasado la actualidad, pero no nos tenemos que olvidar de esto.
Vamos con más actualidad. Detenido por agredir sexualmente a una niña de 9 años en Huesca. Este joven de 18 años fue enviado a prisión. No, Vodafone Red Infinity no me deja leer. Declaración, tras la declaración en el juzgado. Desde aquí, para todos aquellos que niegan la violencia machista, el acoso, la agresión sexual, que se sientan en gobiernos aragoneses. Pues bueno, para aquellos, ¿no?, que nos vienen a leer de las mierdas estas de la intrafamiliar, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues comunicado de huelga 8M de Huesca, la Asamblea 8M y el colectivo de mujeres feministas de Huesca queremos mostrar nuestro más profundo rechazo ante la agresión sexual sufrida por una menor el pasado jueves en Huesca. Deseamos esté recibiendo toda la atención adecuada por parte de las y los profesionales, así como el cuidado, protección y acompañamiento que el caso requiere. Enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo a la víctima, esperando que pueda volver a su vida habitual lo antes posible. No dejaremos de denunciar todas las agresiones sexuales ni de reclamar mayor sensibilización y educación social por parte de las instituciones para erradicar definitivamente la violencia sexual contra mujeres de todas las edades en Huesca, 14 de noviembre de 2023. Bueno, pues eso, que esto continúa sucediendo y que hay que denunciarlo desde aquí, nuestra denuncia, y no dejar ni un caso impune en este sentido. Para aquellos, especialmente dedicado para aquellos que dicen que los chiringuitos feministas, los no sé qué. Vale, claro. Bueno, continuando con el Alto Aragón, los dos únicos vecinos de Jánovas, la crecida del río Ara nos hace dar una vuelta de 40 minutos para llegar a casa. Entrevista en Heraldo de Aragón a Jesús Garcés y a su mujer Marimar Garmendia, que son unos auténticos héroes que viven en el pueblo y reclaman al gobierno que construya un puente para llegar a la localidad de Sobrarbe, fundamentalmente porque lo que tienen que hacer es cruzar el río Ara ¿vale? Claro, cuando va la cosa floja, pues bien, pero cuando la cosa se pone tibia, como estos días, con muchas aguas, pues tienen un problema, se tienen que ir a otro sitio. Entonces, para ello, Jorge Puello pues va a hacer una pregunta en el Congreso. Y si como a principios de mes el río Ara tiene una creixida, priva el paso a cualquier auto, como pasan todos es años. Perixo, este verano nos van a acercar hasta Chánovas, pa charrar con los vecinos y me va a comprometer con ellos. Jánovas es el ejemplo de cómo un pueblo, después de una injusticia, se organiza y vuelve a creer en él y vuelve a luchar por su identidad, vuelve a luchar por sus casas y vuelve a luchar por su futuro. Y por ello, es verdad, ellos están muy organizados, pero también desde las instituciones tenemos que apoyarles. Y si estoy en el Congreso, yo me comprometo con Jesús, con Óscar y con todos los vecinos a construir de una vez por todas ese puente sobre el río Ara. Y es que para nosotras, poder posar un proyecto de acceso a Chánovas sobre la mesa y velar la seguridad de las suyas vecinas es una prioridad. Perixo, hem presentado en el Congreso de los Diputados esta pregunta. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno para comunicar el pueblo de Jánovas con la carretera N260? Esperan una pronta respuesta, pero el debate tiene que estar de encima de la mesa. Seguirem treballant per tots els llugars d'Aragón i la suya gent. No permitirem que ningún llugar se quede incomunicado. Chánovas es el paradigma d'una lluita contra les injustícies d'un estau que fa servir Aragón de colònia energètica i un ejemplo de querer vivir con dignidad al tuyo llugar. Ya prou de la canción de adiós, barquitos hundidos, adiós, mi pobre país, adiós. Porque Jánovas no rebla. Y el país tampoco. Hostia, el pollo que Jorge, que si nos estás viendo, que traje te gastas, copón. Bueno, pues eso, que esto continúa, la lucha continúa por Jánovas. Tener un puente, ¿sabes? O sea, es que es de locos, pero sí, 2023. Estás escuchando bien, estamos en 2023. En fin, esto continúa así. Continúan pasando cosas en Aragón más allá de la agenda facha. 2 médicos abandonan el servicio de oncología del Hospital del Barbasto. Actualmente solo hay un oncólogo y otra especialista que se acaba de incorporar a tiempo parcial. La falta de especialistas no solo es exclusivo de Teruel, ni mucho menos. Sistemático. Esto ya es por sistema, ¿no? Entonces, pues eso, abandonan y se queda solo hay un oncólogo para un hospital que será comarcal, ¿no? Entonces, pues bueno, este replanteamiento como era, no,
como dijo el tío este de la entrevista sobre reconsideración, el mapa, lo dijo el de sanidad también, el mapa sanitario, que lo iban a reorganizar, a reestructurar, a revisar o algo de esto. Pues bueno, pues a ver si se ponen pronto, porque la verdad es que esto cuesta vidas, aunque no lo quieran admitir, aunque las cosas digan que vayan lentas, aunque digan que contra esto no se puede luchar. Bueno, pues bueno, la gente de Barbastro y Rodalías pues tiene un problema, o sea, ha quedado actualmente con un oncólogo. Y pues bueno, ese problema estructural que venía el Partido Popular hizo tan bandera de campaña, ya me explicarán a mí cómo se conjuga esto con bajar impuestos y estas cosas. El PAR también decía que también está dentro de la ecuación, ¿no? Venía a decir que no, incentivos, eso no soluciona nada y ahora se ha subido al carro. Vamos a ver, no parece una prioridad por lo que activamos, ¿no? Ahora la prioridad es la unidad de España. Entonces, pues ya veremos a ver. Lo de las ambulancias lo han medio solucionado, al menos no las subís, pero sí lo de la falta de 24 horas. Es que la verdad es que ahí telita el cuatripartito, telita con eso. En fin, si solo fuera eso, claro. Fue el postre, ¿no? Se lo sirvió en bandeja. Y estos con 4 modificaciones presupuestarias. Y encima, con el dinero que tú no te has gastado, lo han solucionado, se han colgado la medalla. Y qué bien que defendemos los servicios sociales. Veremos a ver en qué queda todo esto. Pero hay un problema estructural en la sanidad aragonesa, de falta de todo, de especialistas y de todo. Y continuando con el Alto Aragón, hay esta es la 4ª entrega, pero Salvemos Canal Roya, la Asamblea Salvemos Canal Roya ha hecho una serie de vídeos bastante guapos, bastante chulos, porque no es la típica turra del mapita, que digo yo, que es hablando sobre los destrozos de la nieve, ¿vale? Y están así de guapos. Arramón arrasando las montañas de Aragón. Hoy hablamos de las barbaridades de Aramón en Castanesa. Estamos ante la Roca de Troc, un faro en medio de un mar de hierba. Un lugar con miles de años de historia, un símbolo del valle, atestiguado por yacimientos arqueológicos de la actividad ganadera de los primeros pobladores del valle. Pues esto fue primero invadido ilegalmente por Aramón, luego destruido y ahora usado como cuarto trastero para guardar restos de obra. Este es el respeto que tiene Aramón por nuestro patrimonio y nuestra historia. ¡Ninguno! A la mierda, todos los que no son yo. Castanesa, un pequeño valle del Pirineo aragonés, uno de los valles más... Están repasando pues Castanesa, están repasando, bueno, sí, fundamentalmente creo que están como en Castanesa, pues por ejemplo, tierra. Pequeño valle del Pirineo aragonés, uno de los valles más tranquilos y naturales, hasta que llegó Aramón. Telesillas, pistas, contaminación... Arramón arrasando las montañas de Aragón. Hoy hablamos de las barbaridades de Aramón en Castanesa. Como aquí apenas nieva y lo va a hacer cada vez menos, Aramón necesita agua para fabricar nieve. Para asegurarse el agua, se les ha ocurrido construir una balsa entre un cordón morrénico y una morrena terminal, y lo van a forrar de plástico negro. Para hacer esta obra industrial ya han hecho catas, abriendo una pista que atraviesa y destruye el humedal de No Fonts, un humedal protegido. Con este agua se fabricará nieve y también, no menos importante, se utilizará para otros usos terciarios. Castanesa, un pequeño valle del Pirineo. Bueno, pues están haciendo estos vídeos cortos, muy guays, analizando un poco, pues eso, agua, energía, tierra, historia, etcétera. En Castanesa, que están muy guays, pasaros por YouTube, por Instagram, que son piezas muy cortitas y muy interesantes de las barbaridades que están haciendo con Castanesa en este caso, que bueno, que por otro lado es extrapolable a todo lo que toca Aramón, o sea, de locos, pues bueno, la cosa continúa. Los padres de Caneto, otra del Alto Aragón y de gloria para el gobierno de Aragón. Los padres de Caneto toman riendas de la educación de los 21 años. El director general de Despoblación de Vox
visitó ayer el centro mientras la consejera de Educación volvió a justificar el cierre por los demoledores informes de inspección. Atentos a lo que ha dicho la consejera este martes, estuvo en Teruel, creo, Claudia Pérez. Acordaos de este nombre, Claudia Pérez. Bueno, si no lo habéis visto en Cortes, mamita. Se ha referido a esta polémica para insistir en que no hemos cerrado nada porque en Caneto nunca hubo escuela. ¿Qué? Nivel, hemos pasado de 0 a 23 millones de euros para la despoblación y hemos pasado de 0 a 3.000 votos. Es todo un éxito, ¿vale? No hemos cerrado nada porque nunca ha habido una escuela. La decisión de trasladar a los niños se tomó tras realizar las inspecciones correspondientes con unos informes demoledores. No es la primera vez que pasa, estos niños llevan desde 2019 allí. Lo que no entendemos es cómo el gobierno anterior no ha hecho nada en los últimos 5 años. Y digo yo, llevan desde 2019 allí y tú dices que no vas a cerrar una escuela. Porque como dicen, les han amenazado. La consejera dijo en su día que si no iban al colegio enviarían a los servicios sociales. Les han amenazado con los servicios sociales, fundamentalmente con llevarse a los niños. Este es el nivel, esta es la lógica de los señores que van a solucionar la despoblación. Vaya el consejero a hacer el paripé de Vox, va a hacer el paripé para constatar una cosa que dicen aquí en la noticia. Según Civiac, que no es el director general, sino que es uno de Vox que está en el Parlamento por Huesca, las aulas no reúnen las condiciones técnicas adecuadas. Dicho esto, hemos constatado rollo notario, hemos constatado que el viaje a Tierra Antona es larguísimo y por unas carreteras muy malas. Hemos constatado, no nos fiamos de estos hippies y lo hemos constatado nosotros. Unos 50 minutos en bus y en invierno resulta muy arriesgado, ha añadido el diputado, que ha insistido en que hay más riesgos en el viaje que en estas aulas, que no se ajustan a la normativa. Por ello, Vox, socio del gobierno, es partidario de una solución para permitir la escolarización de los alumnos de Caneto. Que no cierren la escuela y que continúe todo igual. Pregunto. Igual que otros niños, para eso igual no hacía falta, ¿no? Pero bueno, igual que otros niños están en pequeñas escuelas rurales. Civiac ha manifestado su respeto por los informes de la inspección en los que ha basado el departamento, pero hay que buscar fórmulas para que se queden y si las aulas no son adecuadas, resolver el problema. Vale. Hemos constatado. Bueno, pues así está el asunto. Mi obligación es la seguridad de esos 21 niños, dice la consejera. Que tiene cojones. Porque estos niños han estado desde 2019 ahí, efectivamente, contentos. De hecho, se movilizan para que no cierren la escuela. Y esta señora se arroja la capacidad de decir que está velando por la seguridad de estos niños. En fin. Creo que esto se comenta por sí solo. Y bueno, donde de hecho llevan 5 años matriculados y con beca comedor. Bueno, la cuestión es que es de traca y bueno, los padres se están turnando. Estamos siguiendo el programa. Los alumnos que deberían de haberse incorporado a la escuela de Tierra Antona el pasado día 6, según el portavoz de las familias, Eduard Joubert, que estuvo aquí. Los padres se van turnando para impartir las clases siguiendo un programa educativo que habían marcado los profesores. Estamos siguiendo el programa a la espera de que se solucione todo esto. Nos organizamos por turnos, ¿vale? Y bueno, pues la consejera ha dicho... La consejera está en esa lógica. Si no recuerdo mal, hoy hay pleno o mañana. Vaya, jueves y viernes, ¿no? Creo que vuelve a haber pleno en las Cortes y van a llevar una iniciativa y van a intentar hablar con la consejera. Porque a todo esto, el de despoblación ha ido, ¿vale? Pero los que tienen que ir y hablar son de educación y son los que no han ido. En fin, pues así está la cosa con la escuela de Caneto, con Ochinebro. Más líos, hablando de Vox. Vox quita a la borda
de la dedicación exclusiva y agranda la fractura del grupo municipal en Huesca. ¿Os acordáis que charramos que Vox está como en una lógica de meterse en los gobiernos de Huesca y Zaragoza especialmente? Bueno, pues que hubo ahí en Huesca sobre todo unas movidas, hay un pleno tenso porque no iban a votarle a Lorena Orduña unas iniciativas, unas tasas que iban a aprobar. Pues bueno, al final eso acabó quitando al portavoz que había antes y poniendo a otro, a José Luis Rubio en concreto. Pues ahora ya le han quitado hasta el dinero. El que fue portavoz del ayuntamiento hasta octubre deja de percibir la atribución correspondiente a su desempeño en horario completo. José Luis Rubio pasará a cobrar 43.000. ¿Quién los pillara, Para estos que mandan a trabajar a todo el mundo, ¿quién los pillara? 43.000 euros y sin dedicación exclusiva. En fin, tremendo. Y bueno, con esto luego hicieron el paripé de estos plenos contra la amnistía que están montando. Hicieron el paripé de ponerse delante del ordenador un cartel de mentiroso con Sánchez, un meme, Sánchez Pinocho. Bueno, pues la cosa continúa, ese asunto. Pasamos un poco de tercio y de lugar. El comité de empresa del Periódico de Aragón, recordemos que ya hemos reportado aquí alguna vez que han salido sin firmas en protesta porque están negociando el convenio colectivo, no le hacen ni puñetero caso. Pues con 33 votos a favor y 4 en contra, la plantilla del periódico aprueba la propuesta de movilizaciones y huelga planteada en el comité de empresa. Seguimos en la lucha, salarios dignos ya. Así que desde aquí nuestra máxima solidaridad y desempeño al comité del Periódico de Aragón y estaremos atentos a vuestras movilizaciones. Una cosa, hablando de movilizaciones laborales, recordemos que continúa y ha sacado un vídeo precioso, muy chulo para ilustrar, para no olvidar tampoco este conflicto CNT-Teruel, que es el de la huelga indefinida de los trabajadores o la plantilla de residuos sólidos, de la recogida de residuos sólidos urbanos de la recogida de basuras de la comarca del Jiloca, en Teruel, han estado 3 meses en huelga indefinida. Ni siquiera llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional. Además, los trabajadores están jugando la vida con camiones viejos, con unos medios técnicos obsoletos. Las carreteras son también deprimentes, llenas de baches. No solo están reclamando condiciones dignas para trabajar, sino también y sobre todo el derecho a vivir en sus pueblos. Pueblos que están muy mal comunicados, unas carreteras estrechas y luego llegas en los momentos punta, ¿no?, de verano, con mucha circulación, un invierno, hielo, nieve, nieblas. Tienes un acoso constante por parte de un sector de la empresa. No se nos tiene ningún respeto, no se nos tiene en cuenta, nada más que ves, y amenazados. Las horas extras, eso ya ni hablemos. 80, 100, 120 horas extras en un mes. Es muy fácil que te pase un accidente. Con los Scanias de 20 años que no tienen ni sensores para poder elevar los contenedores, nos vemos abocados a estar sujetando contenedores en rampas. Te pones en peligro tú, pero también a los que están alrededor. Los trabajadores han acudido varias veces al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Hemos acudido también a la comarca del Jiloca para que intente mediar y la empresa lo único que ha hecho ha sido cerrarse en banda, despedir a más trabajadores e intentar infundir el miedo. Los trabajadores no se van a cansar de pelear. Hasta que no consigan negociar un convenio digno, con unas condiciones dignas, la recogida de basuras va a seguir siendo deficitaria. Y no hay nadie en la comarca del Jiloca que quiera trabajar con unas condiciones de basura. Pues bueno, Los trabajadores es de la recogida. Nosotros no nos olvidamos de este conflicto, lo intentamos seguir. Recuerden que hay una caja de resistencia operativa que, bueno, la mostramos por pantalla, pero que pueden ir a las redes de CNT Teruel y ahí pues ayudar con lo que puedan, porque efectivamente se está luchando contra el silencio y el perfil y ponerse de perfil de las instituciones y con una empresa como FCC, que primero le importas una mierda, que solo eres dinero, beneficio que sacar,
y que, bueno, se está mostrando totalmente despiadada y que no atiende a ningún tipo de razón. Más o menos el conflicto con una cierta involucración de la comarca quedó más o menos no resuelto, porque lo fundamental, FCC tenía que cumplir primero los despidos improcedentes que ha realizado en esta huelga, porque fundamentalmente decidieron que la manera de solucionar esto no era hablando con los trabajadores, sino despidiendo gente. Y bueno, pues esos 2 despidos, si no recuerdo mal, durante el conflicto, pues tienen que ser repuestos. Y luego, pues como mínimo un calendario de negociación para solucionar pues todos estos problemas que estamos viendo aquí, lo de las horas extras, el material deficitario y todas las reclamaciones laborales. Eso es lo que están pidiendo los trabajadores. Y mientras tanto, pues la huelga continuará. Así que mucho ánimo, mucha fuerza. También a los compañeros de CNT, a los compañeros de la plantilla de residuos sólidos urbanos. Y a les monoters, las monoters y los monoters a echar dinos la caja de resistencia, porque hay que continuar, hay que echar el pulso y ganarlo, y sobre todo porque, bueno, se habla mucho de despoblación, pero muy poco del paisaje laboral que hay detrás de la despoblación. Y eso, pues bueno, un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que no deja? No se habla mucho de las infraestructuras, de los servicios, pero muchas veces trabajos de mierda, trabajos de basura, también impiden que la gente esté en el territorio. Bueno, se acercan las 8, no sé si ya estarán en Reddit, porque ahora nos íbamos a meter con otras cosillas. Pero bueno, vamos, Elena Yue, o sea, la noticia... La noticia de este... No podían haber escogido mejor momento, ¿eh? Bueno, lo de el aragonesismo de centro, que dicen, esta concepción... puede haber, ¿no? Esto decía Joan Fuster, dice... ¿no? El valencianismo o el País Valenciano será de izquierdas o no será. Es decir, el País Valenciano, el País Valenciano será de izquierdas o no será. Yo también tengo lo mismo, el aragonesismo será de izquierdas o no será. Esto es una pantufla, un campo político sobre el que se montan determinados pijos y pijas para continuar pillando cuota institucional y fundamentalmente no dar ni palo al agua, ¿vale? Entonces, pues bueno, 2 de esas, de la miriada de decisiones, lo que el periódico llamaba los críticos y los díscolos, ¿vale? Los que fundaron aragoneses. Mira, pues ya tenemos por aquí, está por aquí Jesús. Buen día, Jesús, ¿nos escuchas? Está silenciado. Yo creo que es que entran y nos ha configurado el micro o algo, porque siempre nos pasa. Entonces... Cuando te desilencies, Jesús, o cuando acabes la configuración del micro y esas cosas. ¿Hola? ¿Cómo está? ¿Ahora nos escuchas, Jesús? Sí. Vale, perfecto, vale. Nosotros también a ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Buen día. Aquí de madrugón, pero bueno, supongo que tú estarás bastante acostumbrado a madrugar, ¿no? Me imagino. No te creas, ¿eh? No, hostia, ya decía un amigo que yo quiero ser pastor de quechua. Ya eres pastor de quechua. No sé, bueno, era un chiste, da igual. Bueno, aquí vamos con el sol, o sea que es el sol el que manda. Muy bien, bueno, Jesús, vienes aquí a charlarnos un poco de... Bueno, habéis lanzado un crowdfunding, pero bueno, antes de entrar con eso... Quería un poco explicar cuál es el proyecto este que tenéis tan chulo de Morillo de San Pietro, que ya lleva un tiempo, ¿no? Produciéndose, ¿no? Y que está muy vinculado al pastoreo y a la ganadería, un poco para contextualizar a nuestros oyentes. Sí, pues a ver, este proyecto lleva muchos años. Agus y Sara, que son los que lo empezaron, vinieron aquí hace 10 años y
Y bueno, con idea de buscar un sitio donde vivir y en un futuro lejano poder tener unos pocos animales. Y lo que han ido haciendo es pues reconstruir un poco alguna casa y sobre todo recuperar antiguas terrazas pues, para que los animales tuvieran comida en un futuro, porque estaba todo muy cerrado de matorral, de bosque. Y entonces llevan 10 años aquí y eso, han estado limpiando, recuperando terrazas, arreglando muros y con muy poquitas ovejas al principio. Y poco a poco han ido teniendo alguna más y hace cosa de un par de años, decidieron pues que era el momento de dar un paso adelante y hacer una cuadra, porque ellos están viviendo en una borda. Los animales estaban en la parte baja de la borda, en la cuadra, y era un poco limitado el espacio para los animales que ellos querían tener. Entonces construyeron una cuadra afuera, que todavía no está terminada, ya están los animales dentro, pero le falta alguna cosa. Y entonces el broche final era pues hacer una quesería para que el proyecto fuera un poco más viable económicamente, y en eso estamos. Y ahí ¿no? Entra un poco el crowdfunding que habéis lanzado, ¿no? Una quesería vinculada a, digámosle, a este proceso. Un poco explica qué buscáis con este crowdfunding, aparte de dineros, ¿no? Y también un poco eso, cuáles un poco las líneas de trabajo de esa quesería que estáis planteando. Pues sí, el crowdfunding básicamente es para recaudar dinero, porque bueno, ya llevamos invertido mucho dinero en todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora y ya no había más de dónde sacar. Y lo que nos estamos dando cuenta es que no solamente sirve para obtener dinero, para poder hacer la quesería, sino que mucha gente nos está conociendo. Es alucinante la cantidad de gente que también estamos haciendo un trabajo de difusión y tal, que creemos que se nos está yendo de las manos un poco, pero sí. Pero bueno, creo que nos está conociendo mucha gente, que también es importante, y sobre todo estamos dando a conocer un poco otras maneras de hacer esto, ¿no? Que se pueden hacer cosas pequeñitas que con ayuda de mucha gente de tu territorio se pueden hacer cosas bonitas. Y la idea de la quesería, me preguntabas. Sí, ¿no? Como va a ser, ¿no? Proximidad, ¿no? Bueno, por lo que he leído un poco. Sí, pues como va a ser algo pequeño, porque no tenemos muchos animales, este territorio da para unas pocas ovejas y unas pocas cabras, no mucho más. Entonces era una producción pequeña y nuestra intención es que se distribuya cerca. Pues sobre todo la gente que ha contribuido de por aquí, del territorio, y poco más. Pues nos escriben restaurantes y así de por aquí. Pues, pero sí, poca cosa y por aquí cerca. Muy bien. Bueno, sois un ejemplo de, digámosle, de repoblación. Ahora, bueno, venimos, pues la semana pasada vimos cómo está amenazado la escuela de Caneto también. No sé, ¿habéis recibido algún tipo de impulso institucional? ¿Ha ido alguien de las instituciones a preguntar? Ahora que se habla tanto de la despoblación, ¿no? Ya aquí hay un ejemplo práctico de repoblación, cero, o alguien ha llamado a vuestra puerta. Pues de esto saben más Agus y Sara, que son los que llevan aquí luchando mucho tiempo, pero aquí han tenido suerte porque, aparte de la gente del pueblo, antiguos habitantes que les han ayudado muchísimo, si no esto no hubiera sido posible, sí que han recibido apoyo de las instituciones. Bueno, esto son localidades chiquititas y al final te conoces todo el mundo, y sí que siempre por conveniencia también, porque si claro, o sea, a ellos también les va bien que haya gente aquí, que se vea que los pueblos crecen por temas de dinero al final. Ya, también. Sí. Pero sí, ellos sí que han recibido
apoyo, igual no directamente desde las de las instituciones oficiales, pero sí. De hecho, ahora se está haciendo un depósito de agua. Bueno, ya se han hecho obras antes, pero sí, ahora se está haciendo un depósito de agua muy grande en previsión de que podía haber problemas, porque había muy poquito agua acumulada aquí en el pueblo. Ajá. De hecho, ha habido años que se han quedado sin agua. Ostras. Y sí. Y bueno, pues hay tampoco nada loco, pero algún apoyo sí ha habido. Bueno, está bien, ¿no? Lo digo también por el tema de, digámosle, de cómo se ha recibido allí la gente. No sé si... Porque hay experiencias de estas, pues un ejemplo bastante clásico de esto en Teruel, que es donde más conocemos es Olva, digámosle, de neorurales, digamos, de alguna manera. Porque no sé cuál es tu trayectoria, si has vivido toda la época allí o viviste en la ciudad y has vuelto por allí. Sí, yo no soy soy de ciudad. Exacto. De ciudad, sí. Y sí, han recibido mucho apoyo ellos. Sí. Agustín sí es de Fonz, de familia ganadera de toda la vida. Y Sara también es venida de fuera. Pues claro, por eso que, ¿no? que muchas veces, ¿no? Que se intenta tildar a los pueblos como una cosa, digámosle, ahí que están contra todo lo de fuera y tal. Y en realidad la realidad es bastante distinta. O sea, que haya apoyo, digámosle, y que la gente esté contenta y apoye el proyecto. Porque bueno, os han llovido la ronda de Voltaña, que yo ya he visto, la ronda de Voltaña, Eugenio Monesma. O sea, ahí son dos tótems, digámosle, referentes. No sé cómo... Sí. ¿Cómo llegáis a esos contactos? Si tenéis el contacto de Eugenio Monesma, escribidnos, nos lo pasáis, porque le escribimos y no nos han contestado. Queremos hacer una entrevista. Y no sé, ¿cómo está siendo eso? Si tendréis más sorpresas de ese tipo en el tema de difusión. Pues eso, Sara está ahí a tope de la tía escribiendo. Sara conoce a Jaime Izquierdo, no sé si sabes quién es, porque, bueno... Me suena su... Es un escritor, el de La casa de mi padre, es el libro así más famoso. Bueno, lo que pasa es que este tiene gente que le odia y gente que le quiere mucho. De ahí, vale. Hay que tener cuidado. Pero, bueno, son asturianos, Sara es asturiana también. Y a través de él, a través de intermediarios y tal, pues vamos llegando un poco a mucha gente. De Eugenio Monesma sí tenemos su contacto, claro. Ya se lo digo a Sara a ver si a ver si se vaya a hacer algún documental. Pues dijo que nos iba a venir a grabar, no sé si al final lo hará. Pues eso, ahí es. Y un poco, para los que estén interesados y las que estén interesadas en participar en el crowdfunding, un poco cuáles van a ser, digámosle, cómo pueden colaborar. Y qué es lo qué beneficios, ¿no? Porque el crowdfunding es un poco así recíproco. Tú pones dinero, pero recibes alguna cosica. No sé. Sí, pues hay una página, es a través de la plataforma de Goteo. Y bueno, hay un enlace que no sé si pondréis después. Sí, no sé. Estoy enchufando en la pantalla. y sí, hay recompensas en función de un poco del dinero que la gente pueda poner. Pues hay recompensas desde tote bag hasta visitas guiadas con almuerzo y queso. Y la gente sobre todo pide queso. Quiero queso. Hombre, ya que no. Estamos preocupados porque pensamos que el primer año el queso va a ser para el crowdfunding. Sí, echar cálculos. A nosotros también se nos van a veces. Hacemos merchandising y no sé qué, y a veces entre amigos, contactos, no sé qué, se acaba yendo por ahí. Y no recibimos una puñetera mierda del dinero ese. Bueno, hay que calcularlo bien. Exacto. Hay que hacer buenas proyecciones, ¿no? Una de las características, digámosle, también del proyecto es que el pastoreo, ¿no? Recuperar el pastoreo extensivo y que también sirva de alguna manera para salvarnos de los incendios que se viene. No sé si eso crees que debería ser más valorado de alguna manera por parte también de las instituciones,
o más de las instituciones o de los agentes que toque, y deberían de privilegiar, sobre todo en el Pirineo, en una zona altamente extractiva, con mucho turismo, muy dependiente de la nieve en un contexto de crisis climática. No sé si también crees que la vuelta un poco al campo, la vuelta un poco a la ganadería extensiva también puede ser una solución a eso. A los incendios. A los incendios y al escenario, digámosle, de crisis climática que se viene y en el que el Pirineo va a sufrir bastante, el aragonés en concreto también. Sí. Bueno, el Pirineo, no sé, hace poco hablaba con un bombero que decía, el día que se queme, se quemará de punta a punta. Y bueno, pues igual no tardamos mucho, no lo sé. Pero sí, yo creo que los animales tienen un papel importante en eso. Y creo que muchas veces se piensa que los animales en extensivo salen a comer y ellos solo limpian, se comen lo que va a arder, pero el papel del pastor es muy importante. Al final el pastor lo que hace es limpiar las zonas que él quiere que entre el ganado y luego llevar al ganado donde quiere que vaya, porque si tú dejas a los animales sueltos, ellos comerán siempre lo que les gusta, no van a limpiarte. Entonces es importante el papel del humano también. Entonces, claro que es importante que todo esto vuelva otra vez. O sea, el paisaje que conocemos es un paisaje creado por el ser humano, para bien o para mal. Y sí, creo que es mucho más importante que el paisaje lo creen las personas con los animales a que lo cree una máquina que destroza un monte para poner un remonte ¿no? Ordesa, por ejemplo, que es súper turístico y pues Ordesa es bonito, bueno, es bonito en teoría para nosotros, porque está hecho por los animales. Ordesa, si tú lo dejas, igual de Ordesa no va nadie, claro, porque sería un bosque cerrado Entonces sí, creo que hay que luchar por volver a la tierra. Por eso, efectivamente, hay que pelear por eso. El otro día, pues, precisamente hablando un poco de Olva, han comenzado con una experiencia también piloto a ese respecto, con unas, en este caso, vacas, y está muy guay. Pues no sé qué te quería preguntar más. No sé si tienes algún mensaje, algo que no te haya preguntado, alguna cosica que hayamos dejado en el tintero y que no... Ahora es el momento, la puedes transmitir. Bueno, no sé, sí, pues animar a la gente a salir de la ciudad. No sé si nos escucha mucha gente de ciudad a vosotros. Mayoritariamente, sí. Bueno, pues animarles a buscar un poco el ser capaces de vivir de manera más autosuficiente, no depender de... Que es muy bonito, que es duro y bonito a la vez, y que creo que es muy importante, que hay que volver, que esto es lo que nos da la vida. O sea, que no podemos vivir sin trabajar el campo. O sea, de algún lado viene la comida, de algún lado viene todo. Y nada, pues eso, simplemente animar a la gente a luchar desde aquí. Yo, para mí, esta es como mi pequeña revolución. Yo no puedo hacer una revolución, ya me gustaría, pero creo que de esta manera pues haces una pequeña revolución. Pues porque se extiendan esas pequeñas revoluciones, porque sin duda serán una buena noticia para Aragón en conjunto. Así que muchas gracias, Jesús, por venir, y mucha suerte con el crowdfunding. Ahí nos dejaremos los cuartos, algunos y algunas. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, yo continúo por aquí. Chao. Que vaya bien. Hasta luego, que vaya bien. Bueno, pues dejamos a Jesús. Recuerden, tener el crowdfunding. Pueden buscarlos en redes sociales. Tienen en Instagram Siricueta, ok.
Buscan ahí y ahí pues lo tienen. Los tienen ahí toda la información, los vídeos de Eugenio Bonesma, de la Ronda de Montaña, Apoyo Jaime, etcétera. Ahí los tienen, están haciendo la campaña y también el link a Goteo, goteo.org projects, bla, bla, que sería artesanal sostenible. Y ahí pues ya podéis entrar y pues bueno, van al 75% y quedan 31 días. O sea, se puede conseguir, se puede conseguir. Buen día, dice Neuferts, buen día. Bienvenido, benvinguto, bienvenide, que no, que ya te he cascado. Está muy mal, por mi parte, macro machismo, asesinarte un género. Bueno, pues ya llevan acumulados 18.000 euros, queda más de un mes. Un mes, sí, el mes es de 31 días. Y bueno, que nada, echar dineros aquí, tenéis pues eso, diferentes recompensas. Pues eso, un día de pastoreo, almuerzo, camiseta, claro, es dejarse los cuartos. Pero bueno, en cualquier caso, es apoyar un proyecto que ha repoblado, ha vuelto a llenar de vida Morillo de San Pietro, que están cuidando nuestros montes. Bueno, pues eso, esas pequeñas revoluciones que se vayan extendiendo por todo Aragón. Y ahora vamos a la actualidad. Esto no es tan simpático. El PAR. O sea, esto ya PAR, no sé, cooperativa, ya. O sea, esto ya, ¿no? Estamos con con las decisiones del PAR que se han vuelto a reencontrar. Vamos, que esto era una jugada. A ver, hay que pensarlo. La jugada no le salió tan mal. Es decir, la gente a la cual, si se la iban a purgar después, iban a entrar otros, ahora, ¿no? Que estaban dentro del PAR, los famosos que... díscolos, no, ¿cómo les llaman? Los críticos que fundaron aragoneses, Elena Sevilla, Elena Yue, Marina Sevilla, perdón. Pues, direcciones generales, diputado en las Cortes, trucutru y más direcciones generales que tienen por ahí, que tendrán por ahí. Al PAR, el PAR de Albertico sacó pecho ahí palomo no sé qué, el Congreso todavía no se ha celebrado, continúa siendo presidente en el Cortes de Aragón y su séquito, direcciones generales. Tu Aragón, creo que tiene alguno metido ahí. Claro, porque venían de la mano, bueno, de Ciudadanos. No entraron, pero ahí han enchufado. Y ahora, pues están en un proceso, digámosle. El otro día escribió una carta José Ángel Bien en el Heraldo de Aragón pidiendo como la reunificación. Que te puede dar la risa. ¿Qué dices? Este señor en las elecciones estaba diciendo que se parta el PAR. Si el PAR está muerto. Y ahora está pidiendo la reunificación de todo lo del PAR, de Aragones, de tu Aragón. Está pidiendo la reunificación. O sea, es que es de locos, pero es lo que hay. Es José Ángel Biel en estado puro. Estaba pidiendo que el hombre de estado para Aragón era Jorge Azcón. Luego, debe de ser que están muy cómodos con el aragonesismo que desarrolla... el aragonesismo que prometían que iba a desarrollar el señor Jorge Azcón, porque ahora ya ahora vuelven a pedir un aragonesismo de centro. Este señor iba a llenar esto de aragonesismo gracias a la gente de aragoneses. Jorge Azcón iba a ser el presidente más aragonesista por encima de todo Aragón. Pues ¿no? Se meten mucho con la voz propia del Partido Socialista. Aragón por encima de todo. El señor Jorge Azcón, sí, no llegan 100 días, pero lo está demostrando. Aragón por encima de todo, hablando de amnistía y sus amigos, ¿vale? En fin, pues bueno, esas dos decisiones del PAR, tu Aragón y aragoneses, han confluido y ya están pensando en las elecciones de 2027. Elena Yue quiere regresar al PAR tras acordar la confluencia de las dos decisiones. La plataforma, este titular está ahí, taca. La plataforma aragoneses liderada por Elena Yue y tu Aragón con Natalia Lascort
al frente, firma un acuerdo para refundar el aragonesismo de centro y enterrar el hacha de guerra, y reconocen conversaciones informales con la actual dirección del PAR. Para los que se hayan perdido o se hayan perdido los capítulos, Tu Aragón fue la gente que cuando Aragoneses se salió continuaba dentro del PAR, pero que pero que estaban viendo que lo de, o sea, no es estrictamente gente de Arturico, pero, o sea, gente que decía, hostia, esto del Congreso está un poco mal, pero y continuaban siendo un poco fieles a Arturico, si no me falla el panorama, pero que luego, cuando Izquierdos hizo con el poder, pues se marcharon y montaron esto para ir con Ciudadanos a las elecciones generales, ¿vale? Cada vez en Ciudadanos hubo un movimiento de salirse, liderado por Ramiro Domínguez, Plataforma Liberal de Aragón. O sea, que Ramiro Domínguez se autodenomine liberal. ¿En qué ha quedado el liberalismo? En fin. Bueno, y eso se fueron con el PAR. Esas fue como un movimiento de dominó. ¿Vale? Bueno, pues Tu Aragón acabó yendo a las elecciones con Ciudadanos. No se comió un colín. Vaya, sorpresa. Sí que tienen algunos alcaldes. Y bueno, fundamentalmente lo que está haciendo Elena Ayue y compañía aragoneses es acumular cuadros. ¿Por qué? Por una cosa muy importante. Porque el Congreso, esto lo explica muy bien en la noticia, que yo ya, la verdad es que me había perdido un poco. El Congreso, la sentencia ya fue dictada. Es decir, ya se tenía que cumplir. Hubo una serie de recursos. De hecho, la batalla por la cual tiran a Arturo Aliaga es porque no quiso firmar el recurso a la sentencia. Aquí eran dos del debate, eran dos. Por un lado, Aliaga diciendo hay que asumir el error, hay que volver a repetir el Congreso lo antes posible. Y el sector, digámosle, de Albertico, que fue, no, hay que recurrir, ganamos tiempo y nos presentamos a las elecciones. Esa era un poco la idea, y luego se hace el Congreso. Y pues navajados por detrás, como todo en la vida, ¿no? Pues bueno, al final, ya sabemos, el único que no ha desplegado en todo este tiempo, desde que abandonó la política, es Arturo Aliaga. Esta gente continúa haciendo sus cosas. En Tu Aragón había gente afín a Arturo Aliaga, en cierta medida, y bueno, pues han conseguido algunas, creo que en la provincia de Zaragoza, y no sé, alguno en Teruel, algunas alcaldías, y bueno, pues lo que está haciendo Elena Ayue es sumando cuadros. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque esa sentencia que obligara a repetir el Congreso se hizo firme y había que celebrar. ¿Qué hicieron? Vinieron las elecciones, lo aplazaron para después de las elecciones autonómicas, para el 23 de julio. Pero hubo elecciones generales y lo hicieron aplazar para el día 29. Pero Xavier de Pedro, que es integrante de Aragoneses y que es, digámosle, el líder ¿no? El que denunció junto a Elena Ayue todo el proceso del Congreso del del 15º Congreso del PAR, el Congreso de los horrores, ¿vale? El Congreso de los pisos patera, como decía Elena Ayue en la entrevista a Heraldo de Aragón. Aquí hay pisos patera, ¿vale? Pues el que lidera ese frente, digámosle, la dimensión judicial de esto, denunció, y que es el que había denunciado, depositó 6.000 euros, que era como un poco lo que pedía el juez porque, bueno, Xavier de Pedro y compañía dijeron, no, el Congreso no se puede celebrar el 29 de julio, hay que hacerlo más tarde. Y para que eso fuera provisional, pues págame 6.000 pavos, le dijo el juez. Y en 24 horas los consiguieron, ¿eh? Ponte todo a pillar 6.000 pavos en 24 horas. Ay, campeón. Bueno, la cuestión es que el próximo 5 de diciembre el recurso, digámosle, se ratificará o desestimará sobre el censo,
¿vale? El debate está ahora en qué censo se va a utilizar para ese congreso. La actual dirección dice una cosa bastante sensata, que es los que nos hayan marchado del partido, ¿no? O sea, si tú te marchas del partido, ¿a qué santo? O sea, por mucho que tú hayas denunciado la irregularidad del Congreso, no se puede volver al estado previo si tú te has marchado. O sea, si tú has continuado en el partido, evidentemente tienes todo el derecho de participar y participar en el Congreso, ¿no? Pero ahora los de Pedro, los críticos, los aragoneses, consideran que todos eran afiliados en septiembre de 2021 y que pueden votar. Y anulando los 311 afiliados irregulares. O sea, que quieren estar en dos fiestas. O sea, literalmente están diciendo que como en aquella época, ellos ya se han ido, pero que como en aquella época sí, pues que vamos al Congreso. Es tremendo. Es como, me voy, no es que no te echan, es que tú te vas, tú decides que te vas, pero como en aquella época estabas y se vuelve a repetir, pues voy a votar. Entonces a ver lo que decide el juez, ¿no? Es como, no voy a participar del futuro de este partido porque estoy fuera, estoy a otras cosas, pero sí que quiero participar. Imagínate que tomas unas decisiones X y te las tienes que comer porque estos han ganado, pero luego no hay nadie que continúe esto. Entonces me da a mí la sensación de que están moviendo las piezas para... no sé si dará tiempo a esto dentro de este congreso, pero para saltar un poco el par, diría. Esa es mi hipótesis. No sé si lo posibilita la normativa. Creo que no, porque, claro, si aquí lo que se está debatiendo es qué censo se utiliza, si el de ahora, después de que se hayan marchado, o el de antes, ¿no? Digámosle, purgando los afiliados irregulares. Entonces, pues bueno, no sé si es que están pensando en un escenario en el que puedan participar y entonces están sumando más apoyos para no se sabe muy bien qué motivo y razón, que igual vemos más adelante. O sea, si hacen esto, bueno, sí, y efectivamente, porque todo esto, porque la brecha territorial que el sanchismo está abierto, por supuesto, siempre. Pero bueno, en cualquier caso, el aragonesismo que nos une. De locos es de chiste. Entonces no sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, la maniobra y la escenificación querrán decir algo. Algo se estará gestionando por detrás. Y no perdamos de horizonte que el Congreso aún se debe celebrar tras la resolución del juez de qué censo se va a utilizar o no. Y en caso de que se utilice y pueda participar esta gente, a ver lo que sale. A ver lo que sale de ahí, porque si al 15º fue de traca, vamos a ver vais a ver la fiesta que va a ser como el censo será el de septiembre de 2021. En fin, eso. Bueno, investidura. Estamos en la semana de la investidura. Empieza hoy, acaba mañana presumiblemente. Primera votación. No necesitará el viernes. El perro Sánchez. Periódico de Aragón, la investidura más polarizada, división histórica por el empate entre bloques y el debate territorial. Los expertos creen que las protestas que en las calles seguirán hasta Navidades y después durante la legislatura con momentos de picos y valles. Coño, para decir eso yo también soy experto, ¿no? Claro, es como... habrá momentos de picos y de valles. Hostia, es que cualquiera que haya participado mínimamente en un movimiento social, en una organización, sabe que hay momentos de hype a saco y luego otros en los que no pasa nada, ¿no? Es como decir... Bueno, en fin, han tenido que consultar a expertos. Yo consulto a un experto y me dice eso, me siento estafado. Así que el periódico de Aragón, yo reclamo que... yo desde aquí pido que les reclaméis porque os están estafando. Y bueno, pues a ver en lo que sucede. Ya hay convocatorias alrededor del Congreso. Veremos a ver lo que pasa, porque esta peña, recordemos, está muy pirada y se piensa que todo le pertenece, ¿vale? Está muy pirada. Y a ver, ¿qué imágenes vemos a partir de hoy? Porque si la previa te ha gustado,
la comida te va a gustar más. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, en cualquier caso, investidura más polarizada, división histórica. Sánchez se somete a la investidura bajo la convulsión por la amnistía y sus pactos, como lo está encuadrando Heraldo de Aragón. El líder del PSOE defenderá que sus decisiones salvan a España de la derecha y presumirá de tener un proyecto de país completo. Y es cierto. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, te podrá parecer insuficiente como a nosotros, pero al menos alguien que está poniendo una cierta solución a lo de Cataluña es eso. Que yo creo que ya es momento, si no lo he dicho lo vuelvo a reiterar, de poner encima de la mesa que si nos tenemos que comer una amnistía no es por nosotros, es por culpa de la maravillosa, magnífica y gestión que hizo el Partido Popular de 2017, primero, y segundo, de su magnífica idea de durante, digámosle, vamos a considerarlo desde el parteaguas 11M, considerar que inflamar mañana, tarde y noche a la gente por medios de comunicación pagados y financiados casi directamente por el Partido Popular es lo más conveniente para la convivencia, ¿no? Porque ahora se llena mucho la boca de convivencia, de igualdad ante la ley, de no sé qué. Gente que literalmente se está saltando la Constitución por otra parte. No seré yo quien defienda la Constitución, pero se la están saltando, ¿no? Es cuando se llenan la boca, ¿no? Se llenan la boca de eso, de que faltas de respeto, de que si España no sé qué, y literalmente son los que llevan sistemáticamente. Luego vinieron ¿no? Primero fue los peones negros, El Mundo, Libertad Digital, la tele del Toro, que al final, que salen los papeles de Gürtel Bárcenas, pues de todo ese lodo, luego vinieron los OK Diario, los Libertad, ¿no? En fin, todo esto que ya no sabemos la historia. Eso tiene un nombre, tiene un apellido y si han callado en determinados momentos, pero cuando les ha beneficiado, no han dicho no han dicho de esta agua no beberé, y es más, los han palmeado y los han impulsado. Así que si alguien tiene responsabilidad de la crispación, son ellos, que la han practicado sistemáticamente. Así que lecciones, ya está bien pared de recibir lecciones de esta gente que son literalmente una fábrica de corrupción, una fábrica de crispación. Ya está bien de que si los violentos y no sé qué somos el resto. Ya está bien. Creo que ya vale. O sea, ya está bien de darnos la turra de gente que literalmente practica la crispación por sistema, que financia medios de comunicación dedicados a embarrar, que lean la cartilla al resto, que vengan a decir aquí que hay españoles de bien y españoles de mal. Y me jode que tenga que defender esto con el Partido Socialista dentro de la ecuación. Pero es que, joder, es que lo que hay en el otro lado, cuidado, cuidado. En fin, pues bueno, semana, a ver cómo es lo que resulta. El Congreso blindado con 1.600 policías. Y han empezado a poner escoltas ya. Pues bueno, habrá que ver en qué queda esto. Se viene... A ver qué imágenes vemos. Creo que empieza a las 12 hoy. Veremos a ver. Y, claro, el Partido Popular no, porque aquí algunos hablan de que si crispan, de que si no sé qué, de no sé cuántas. Y esta gente literalmente se está sirviendo de las instituciones de todas, de la representación de todas y todos, para su partido, para que progrese su agenda. Y además, a calzón quitado. Y bueno, un pasaje de esos ha sido utilizar los plenos municipales para convocar plenos extraordinarios, corriendo, rápido, porque es muy importante que el poder municipal hable de la amnistía. Es muy importante. Y el ejemplo es, bueno, el ejemplo lo veremos, el alcaldesa de Teruel. La alcaldesa de Teruel no tiene prisa para dar explicaciones sobre el Torico, no tiene prisa para dar explicaciones cuando se montó lo de Ramón Fuertes y le engancharon con el carrito del lado. No había prisa, no había necesidad de hacer plenos extraordinarios. Había que esperarse al pleno cotidiano. Tampoco parece que tenga la menor prisa con el tema del derribo, del derrumbe y de los problemas que los vecinos han señalado. Tampoco tiene prisa.
Pero para hablar de la amnistía, hacer un pleno extraordinario, sí. Para eso, pleno extraordinario, urgente, y vamos a hablar aquí de la amnistía. Se celebrará mañana, jueves, y en Huesca y en Zaragoza ya se han celebrado ya la parte de la ofensiva. Vox y PP unen fuerzas en Huesca contra la ley de amnistía en un pleno municipal urgente. La moción del gobierno local de Huesca recoge la adhesión a la Constitución española y la voluntad de defender el Estado de Derecho. El PSOE ha rechazado la propuesta. Yo soy del PSOE y voto a favor. Es que solo por el troleo. Pero es decir, vas a decir tú a mí lo de la Constitución y defender el Estado de Derecho. Tú que te meas en él, que te has estado meando todos estos años en él, que yo voy y voto a favor. Si la Constitución es no, a mí, yo, o sea, si fuera del PSOE, que eso no va a pasar, yo votaba a favor. Pues si es defender la Constitución y el Estado de Derecho, pues el Partido Socialista, ¿no? Yo iba a votar a favor. Bueno, eso en Huesca, pues eso, el Ayuntamiento de Huesca también se posiciona contra la amnistía. Bueno, pues es el objetivo de esto, ¿no? Zaragoza rechaza los pactos del PSOE con los independentistas en un pleno de alta tensión. Un pleno de alta tensión. Vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó en ese pleno de alta tensión? Fundamentalmente no es ya urgente, bueno, las prioridades que ya hemos comentado, las prioridades de esta gente. La cuestión aquí es que invitaron a asociaciones, o sea, eso estaba organizado. El pleno consistió fundamentalmente en una parte inicial de intervenciones ciudadanas, como si fuera la gente libre expresándose. Todos decían lo mismo, todos coincidían con el Partido Popular y todos aplaudían al Partido Popular y chillaban, aplaudían al Partido Popular y a Vox y chillaban a la oposición. Pero era la sociedad civil hablando, ¿vale? Ok. Vamos pensando, ¿no? Vale. Pues hubo un bloque que allí yo la verdad es que mi expectativa como ciudadano y de confianza en las instituciones se vio desbordada. Llevar a la Asociación de Barmans de Aragón y a la Peña Taurina Ricardo Agüín el Molinero, que representa el propio Ricardo Agüín el Molinero, torero que nadie conocerá porque era un matao, a defenderlo de la amnistía. Si esos son los argumentos de la sociedad civil que pones encima de la mesa, si eso es lo que, o sea, si haces un pleno excepcional y urgente, extraordinario, para que esa gente vaya a defenderme de la amnistía, cualquier persona con 2 dedos de frente dice, hostia, me voy de aquí. O sea, que tus máximos argumentos de la sociedad civil para luchar contra la amnistía sean toreros y hosteleros, faltaban rentistas. Bueno, había mogollón de empresarios ahí, muchas asociaciones de empresarios podrían valer, ¿vale? Entonces, claro, es que uno de toreros y hosteleros, el único que queda ahí en la tríada del mal son los rentistas, ¿vale? Y podríamos decir que estamos representados por las asociaciones empresariales. Es que, bueno, lo que hicieron es fundamentalmente pues pillar a todas las asociaciones que tienen comidas de la mano desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Les dijeron, pues ahora vienes tú y hablas. De hecho, una no tenía ni posición, una asociación de pequeños comerciantes. Hubo una bastante buena que luego que hablaremos de ella porque salió en las noticias, Zaragoza Centro, una señora que le preguntó, que dijo que a los representantes de la izquierda y la ultraizquierda, para que no se note de dónde, o sea, bueno, a calzón quitado, esta gente al calzón quitado. Bueno, pues esa persona, esa representante en su asociación ahora mismo tiene trabajando a una persona que perteneció a la ultraizquierda, es más, formó parte del anterior gobierno gobierno de Aragón. Lo dejó ahí, Tan mal, igual, tan demonios no son, ¿no? O sea,
Luego iremos con la intervención de ahora el apellido se me ha ido. Bueno, de la portavoz de Zaragoza en Común, para que veáis cuál era el panorama. Cuál era el panorama. Porque esta gente se las llena de convivencia, de respeto a la ley, de no sé qué, no sé cuántas, y luego son incapaces de tener el mínimo de educación de escuchar en un pleno municipal. Porque esa es otra. Van repartiendo carnets, como nos han repartido con otras cosas, con los ninis, con que si lo queremos todo sin esforzarnos, con todas estas mierdas, reparten carnets a todo el mundo, pero luego son los que menos se esfuerzan y los más maleducados del mundo, porque están en el pleno ahí chillando a cascoporro y dejando sin intervenir, ¿no? Tan democráticos que son ellos. Bueno, pues ahora lo veremos. Pero vamos a cerrar el bloque de las asociaciones. Es que no lo puedo poner porque es muy largo. Pero bueno, eso, que os hagáis una idea. Empresarios, la señora de Zaragoza Centro diciéndole: ¡ultra izquierda! Seguro que no estáis de acuerdo con esto. ¿Vale? Y toreros. Argumentario. O sea, manda cojones cómo de matado tienes que ser para que tengas que tener una peña taurina a tu nombre y ir en representación tú de ella. Que no vaya otra persona, ¿no? Porque se montan peñas de algo con algún nombre. Bueno, pues la persona puede ir a bautizarla ahí, pero no es la representante, sino que es los peñistas, ¿no? Te montas una peña de toros para recibir tú y tienes que ir a presentarte tú. Es que es de loco, es que es ridículo. En fin, ¿cómo de matado tienes que ser? Pues con todos los respetos, una cuerda de mataos que recibirán el dinero que sea por hacer de papagayos de argumentar el Partido Popular. Y aquello se vio clarísimamente. Cuando hablan de dignidad al resto, háganse el favor de mirarse al espejo. Lo digo porque había algunas asociaciones vecinales. Lo digo porque igual todos los vecinos no están de acuerdo con que tú vayas a hacer ahí de paniaguada del Partido Popular o de altavoz del Partido Popular. En fin, en cualquier caso, ahí estuvieron, pleno de alta tensión. Y el pleno de alta tensión fue eso, fundamentalmente, ¿no? Empezaron ahí a relatar todos los males de los que se tenía que morir. Y vamos a ver, bueno, antes de arrancar el pleno, el teatrillo, ¿no? Lo dijo Elena, la portavoz de Zaragoza en Común. Empezó el teatrillo con Vox cambiándose su asiento para no sentarse con el PSOE autogolpista. Vox al inicio dijo que se sentaba como en la bancada de la izquierda, una bancada donde se sitúa la izquierda, porque como era oposición se visualizara que no estaba dentro del equipo de gobierno, ¿vale? Y ahora, juego de las sillas, se ha ido al otro lado, ¿vale? Se ha acabado la oposición, la derechita, la ultraderechita cobarde ha vuelto a la cueva, y pues el circo empezó ya con esto. Es de locos. Y Aragón Digital, por supuesto, ahí, bien por el culito. Hoy Aragón, pues claro, ¿qué hace? Pues que te vende que más de 15 colectivos aragoneses arremeten contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE y Junts. Claro, tú dices, ¡hostia! ¿No? Como decía, ¡estamos ganando la calle! Que decía Alejandro Nolasco. Y luego ves lo que ves. Los barmans. O sea, acudir a los barmans para que vayan a argumentarte lo de la amnistía. Es que... En fin. Los barmans, abuelas chochas, con todos los respetos, de literalmente cope, misa, y le metemos una asociación a la cual, pues, y todo bien, la podemos tener para alguna cosita, para algún acto, para no sé qué, y toreros, y rentistas en la figura de los empresarios. 15 colectivos aragoneses, ¿vale? Te puede entrar el barraque y decir, a ver cómo se comportaban esos 15, ¿no? Los representantes y acompañantes de esos 15 colectivos aragoneses. Porque si eso representa Aragón, pues igual nosotros nos sentimos reflejados. Hoy Aragón. Hay 11.000 personas asesinadas en Gaza, más de la mitad son niños y niñas, que hay que parar este genocidio y desde aquí pedimos un alto el fuego. Bueno, empieza la intervención la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ahora me ha venido la cabeza, joder, recordando el genocidio en Gaza. Y ya se ponen farrucos, ya se ponen... Después de
Echo de menos en este teatro, digo pleno, un poco de atrecho. Una bandera franquista con el águila de San Juan, un yugo y unas flechas, esos cánticos tan democráticos como son el Cara al Sol o el no menos y democratísimo himno a la División Azul, porque es así como ustedes salen a defender la democracia, con simbología fascista. Y es que la gente como ustedes no saben salir a reivindicar sin sacar al facha que llevan dentro. Háganselo mirar. La transición... Por favor, guarden silencio. Vamos a dejar que siga con su intervención. La transición, esa que ustedes ensalzan, fue precisamente una amnistía donde dos partes enfrentadas se reconciliaron, con delitos infinitamente más graves que lo que sucedió en Cataluña el 1 de octubre del 2017. La guerra y el posterior régimen fascista ejecutó Guarden silencio, pero usted, por favor, evite insultos. No llame facha al público y no... ¡Ahí, Natalia! No me jodas. Es que claro, no me joda, es que es verdad, es que es de locos. O sea, Natalia diciendo, pero usted no insulte. Pero, vamos a ver, señora. Señora. O sea, es Natalia. Es que es Natalia, es que en fin, sin comentarios. Vamos a mantener el orden y la convivencia. Gracias. Exacto. El régimen fascista ejecutó a 150.000 personas y la amnistía de 1977 evitó juzgar a los líderes franquistas, golpistas y asesinos. El problema aquí es que la derecha española no ha sido democrática nunca. Creen que el Estado es suyo, que este país es suyo y que solo puede ser como ustedes deciden en cada momento que sea. No vengan a dar lecciones de democracia, porque se perdonaron centenares de asesinados tras el golpe de Estado, aunque todavía tenemos muchos en las cunetas, de los que nunca nos olvidaremos, pero perdonamos por el bien de la convivencia. Claro, es que a esta gente que da lecciones de democracia, que van repartiendo lecciones de democracia, lecciones de convivencia, esta gente son los herederos de esos que se salvaron con la ley de amnistía en la transición. Son los herederos. Alianza Popular. Quiero decir que ya toca la moral. Esta gente ya toca la moral y creo que toca hacer este discurso. Incluso yo lo profundizaría más, no yéndome igual tan atrás, sino hablando de ahora. Que esta gente que habla de convivencia, que dice de que el resto somos unos violentos, cuando ellos, por sistema y desde hace décadas, casi, por sistema, están poniendo la violencia verbal y política en primer orden de magnitud. Y aprovechándose ya políticamente. ¿O no nos acordamos de cuando inflamaban, y esto es otra vez lo mismo, inflamaban los conflictos con Cataluña porque venían unas elecciones? Pues lo hacen por sistema. ¿Por qué están ahora tan...? Porque es lo único que tienen Vox, por ejemplo, para recuperarse del hostiazo del 23 de julio. Y en eso estamos. O sea, ¿qué lecciones de convivencia de partidos cuyas aspiraciones políticas son literalmente hacer arder el país? Y unos niveles de violencia verbal, insulto, que estamos viendo, pues estamos viendo en las calles, estamos viendo en los plenos, pero ¿qué convivencia se va a construir con esa gente? Que están en el monte. ¿Qué diálogo? ¿Dónde? O sea, ¿qué van a decir al resto de convivencia y de diálogo? ¿Qué van a decir al resto? Es que no permito. O sea, una de dos. O te consideras igual de violento que a los que acusas, o reconoces que tienes un problema. Que tienes un problema y que estás echado al monte con tus amigos. Con tus amigos los del saludo romano. Así.
De lo que tampoco me he olvidado es del Pacto del Majestic, ese pacto firmado tras las elecciones generales de 1996 entre el Partido Popular y Jordi Pujol para tener su apoyo en la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno, a cambio de darle competencias y el apoyo del Partido Popular a Convergencia y Unió en el Parlamento de Cataluña. En este acuerdo, por ejemplo, se eliminó la Guardia Civil de Tráfico en Cataluña, se cedió el 30% del IRPF, el 40% de los impuestos especiales, la suspensión de los gobernadores civiles, el traspaso de las políticas activas de empleo, se hizo la Ley de Normalización Lingüística. ¿Se rompió España entonces? No. Y Aznar solo pactó con Pujol para gobernar. Ahora se trata también de gobernar, sí, pero también de solucionar un conflicto que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, lo reconoció el mismo Zapatero, no supieron reparar a tiempo. Lo que les ocurre es que no respetan las decisiones populares como el resultado electoral. Lo que les ocurre es que tan a la derecha se han ido y tanto colegueo tienen con la ultraderecha que sus amiguitos, los nacionalistas de Euskadi y de Cataluña, ni siquiera quieren pactar con ustedes. Hablan de lo aberrante que es la amnistía. Ustedes que miraban para otro lado o aplaudían las amnistías fiscales. Ustedes amnistiaron a miles de personas que habían defraudado a la hacienda pública haciendo dejación de los intereses generales. Después de 1996 hubo 4 amnistías patrocinadas por el Gobierno Popular. La más importante de estas, la ocurrida en el 2012, donde se amnistiaron a 30.000 personas, entre ellos los Pujol, ese amiguito de José María Aznar con el que hablaba en catalán en la intimidad, y más amiguitos, los Rato, Bárcenas y los Franco. Y nos hacen venir otra vez aquí, a este pleno del Ayuntamiento, a hablar de desigualdad y a hablar de dignidad. Ustedes que son una fábrica de corrupción y de desigualdad. Y es así, es así. Bueno, luego hubo también, pues cuando llegó el turno de Lola Ranera, pues imagínate cómo se puso la cosa, Lola Ranera del Partido Socialista. Y Natalia, pues, echando más leña al fuego, como hizo con Elena Tomás, que dijo, pero usted no insulte. No insulta aquí a nadie. Escuchato no petita, acusato manifesta. Se siente interpelada. En fin, pues esto es lo que sucedió en el Ayuntamiento de Zaragoza. Otro éxito más, otro día histórico para el municipalismo aragonés. Y bueno, claro, si ya utilizas el pleno para hacer tus cositas de partido, para plantear tus batallitas de partido, utilizas tu portavocía como alcaldesa para desplegar el argumentario, para implementar el argumentario de tu partido. ¿Por qué no? Las redes sociales, ¿no? El Twitter del Ayuntamiento de Zaragoza. En pleno, Zaragoza ha aprobado rechazar la amnistía acordada por el @PSOE con los partidos independentistas y reprueba al presidente del gobierno en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, por mentir a los españoles y pactar con el único objetivo de mantenerse en el poder, una ley infame para los intereses del conjunto de España, de nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. El Pleno de Zaragoza ha aprobado rechazar los acuerdos, ¿vale? ¿Vale? Todo esto. ¿Qué ha aprobado? Eso, ¿vale? Luego... Rechazar los acuerdos del PSOE y el presidente del gobierno en funciones con los partidos independentistas, exigiendo la renuncia a los pactos con Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña, y condena la desigualdad que van a generar los españoles, ahondando en las intolerantes cesiones y privilegios del PSOE ha concedido. Vamos, repartir el argumentario. Infame este ayuntamiento de vergüenza franquista. Así, y bueno, Pedro Sánchez está riendo en su casa cuando le llegue esto. Uy, ¿cuánto texto? ¿Me podéis confirmar si también han aprobado las reglas de las aceras y las baldosas sueltas? Ay, Olavas, va a ser que no, eso para otro día. Eso no corre, no urge. En fin. Entonces, el Pleno de Zaragoza, compromiso de defensa de la Constitución y solubilidad de España que ha aprobado, y etiquetando al PSOE, o sea... Es que de locos, están desatados, o sea, ni un mínimo de vergüenza institucional.
si sacan a pasear, pues también sacan a pasear a los empresarios, ¿no? Las 15 asociaciones aragonesas, toreros, rentistas, vamos con ellos ahora, y barmans, el futuro de Aragón. El futuro de Aragón, COE, ICEPYME, gran preocupación de los empresarios aragoneses por la amnistía y los acuerdos del PSOE. ¿Vale? Atentos. Atentos al argumentario. Consideran que estos acuerdos, pues menoscabo para el diálogo social, tendrán un impacto sobre la confianza de inversores en el país, la actividad empresarial y la estabilidad social, económica y política en este mercado de incertidumbre, preocupación por las consecuencias que se pueden generar en la economía aragonesa, todo muy negro. Por ello, ambas organizaciones suscriben el comunicado emitido conjuntamente en el que han participado el presidente de la COE, Miguel Marzo. En este texto advierten que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, lo que dificulta que haya crecimiento económico y creación de empleo. Y como recoge aquí Eduardo Bayona, pues lo que se ve es que la bolsa, el hashtag IBEX35, lleva 2 días subiendo 90 puntos y ayer 140. Hoy. Y la escasa, y 140 hoy. Y la escasa difusión que esto está teniendo genera dudas. ¿Es un dato que no tiene interés? ¿O que no interesa? ¿A quién? Pues a la COE y ICEPYME de Aragón, no. Por lo que sea, ellos ven que la cosa va muy mal, va muy negro, inestabilidad, todo negro. A mí que el IBEX 35 gane dinero me toca la... no me gusta, ¿vale? Me parecen unos enemigos de clase. Pero behind the propaganda pasan cosas. Y pasan cosas que no es ni mucho menos... no, lo digo también por situar a las organizaciones empresariales. Porque lo que no se puede ser es dar las lecciones de que son técnicos, expertos en el tema de generar empleo, de generar riqueza, no sé qué, como intentándolos vaciar de ser un actor político. Y luego, sin embargo, cuando los datos y la realidad cantan otra cosa, nos vienen a dar lecciones de política. Entonces, o una de dos, o antes eras actor político y no lo decías, o no eres un actor económico y eres un actor político. Y estás al servicio, ¿no? Y tus ideas están al servicio de una ideología y no de una técnica que nos quieres vender aquí. Claro que me vas a decir, pareces nuevo. ¿Desde cuándo la economía es algo técnico, no? Efectivamente, sí. Pero nos lo vendieron durante mucho tiempo y nos lo continúan vendiendo. Y continúan teniendo la autoridad moral esa de que son expertos porque se dedican a generar empleo, a dinamizar empresas, a crear empresas, no sé qué. Cuando se posicionan, cuando emiten opiniones, claro, en esta situación uno ya no sabe si son reales o es propaganda. O sea, uno podrá decir, cuando se ponen a pedir que no hay suficiente mano de obra, igual es propaganda, ¿no? También es una intervención política que están haciendo, ¿no? También podemos empezar a considerarlo así. A ver, igual les gusta, ¿no? En fin, pues este es el marchome que hay por aquí. Y mientras tanto, pues claro, ¿qué pasa? Que se les van de las manos. Es que se les van de las manos. Hay muchos ejemplos por ahí. Pero bueno, en Aragón, pues fundamentalmente han aparecido unas pintadas. La sede de los socialistas de Egea, hijos de puta, y un símbolo nazi. Parece. Ha habido también amenazas. Bueno, ahora lo veremos. Amenazas por redes sociales, etcétera. Y bueno, el Partido Socialista, desde aquí nuestra solidaridad, sobre todo con la base militar del Partido Socialista, que seguramente le estén torrando a base de bien. Condenamos el ataque sufrido en la sede de nuestro partido en Egea. La violencia y el insulto nunca puede ser el camino para construir una sociedad mejor. Un país solo es grande si apuesta por la aceptación de la diversidad ideológica. Y los mismos que reparten normas de convivencia, que reparten lo que es la diversidad y lo que no, los mismos que reparten el carnet de demócratas, estos que están durante 12 días asediando la sede de Ferraz, ayer aparecieron con muñecas hinchables, estos, y con los gritos que hemos visto, etcétera, estos, los mismos que han dicho en Aragón,
nada al respecto de esto. Nada. De hecho, es un poco lo que le está reclamando el Partido Socialista. Sánchez Quero exige a Azcón y Nolasco que condenen la violencia contra las sedes de los partidos políticos, los ataques personales a dirigentes del PSOE y el exaltamiento de las proclamas fascistas en favor de la dictadura. También te digo, el PSOE llega tarde a esto, que esto ya se ha practicado sistemáticamente y bueno, tampoco habéis lucido por ser una defensa muy importante de esto. Pero bueno, en cualquier caso, ante cada ataque nosotros nos solidarizamos. Es decir, el fascismo hay que pararlo conjuntamente, porque el Partido Socialista podía espabilar también. Por ejemplo, hasta Javier Ambar: soy un defensor de la ultranza de la libertad de expresión, yo la ejerzo siempre, lo que rechazo son los insultos y la amenaza que los compañeros de Aragón PSOE están empezando a recibir, las condeno rotundamente, exijo al PP de Aragón que haga lo mismo para evitar así males mayores. ¿Habéis visto alguna condena? ¿Respuesta por Azcón? ¿Tal? No, cero, fuera. Maite Pérez: avisé del riesgo que las sedes del Aragón PSOE fueran objeto de manifestaciones irresponsables y peligrosas. Ahora son responsables políticos e institucionales los señalados y amenazados públicamente. Exigimos una condena inmediata a @PPAragón, @Jorge Azcón y @AragónVox. Bueno, luego que digan que no avisamos. Esta lógica, bueno, @Picaraza ha hecho una cosa muy, muy guay en internet, que es recuperar, digámosle, otras amnistías que ha habido y las manifestaciones a su favor, pro amnistía, a lo largo de la historia en Zaragoza, de las que hay registro fotográfico. Pues, por ejemplo, tiene esta de 1931 para los presos políticos y sociales. Dice, está muy guapa porque la primera línea de Amari van todos en bici. Está todo guapa, la verdad. Un año antes, por la amnistía de los republicanos sentenciados a muerte por la sublevación de Jaca, en el Paseo de Independencia lleno, no tenía que recurrir a elegir calles estrechas para aparecer más e inventarse cifras como hicieron ayer los fascis. O en el 77, por la amnistía de los presos políticos aragoneses que no se habían visto beneficiados por la primera amnistía. Fueron excarcelados unas horas después. Así que para todos aquellos que... ¡Oh, amnistía! ¡Qué locura! Bueno, la historia los ha puesto de nuevo en su sitio. Bueno, esta estrategia, digámosle, de la tensión, ya hace un tiempo que está instalada, o sea, va increciendo, pero que desde que ha entrado Jorge Azcón y el nuevo ejecutivo, ya ha estado... ya se ha instalado en las Cortes, ¿no? Y para muestra esto. Señor Soro, porque la verdad es que usted ha dicho algo que me ha preocupado especialmente. Esto no es el Ayuntamiento de Zaragoza. Un poco de respeto al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Ayuntamiento de Zaragoza es de segunda o qué? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza es de segunda, sí. Su equipo está en segunda división, al cual le van a pagar con el dinero de todos los aragoneses el estadio, que está muy bien, pero de segunda es... Si vamos, ¿no? Está en segunda, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que en el Ayuntamiento de Zaragoza no se debate con normalidad y no se debate con educación? ¿Qué está usted...? Pues por lo que acabamos de ver, no. Ni cuando estabas tú, ni ahora. Ni ahora que continúas estando con el holograma de Natalia Checa allí. No, con educación no. No se puede debatir con educación en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué está insinuando respecto del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Usted quiere decir que está por encima del Ayuntamiento de Zaragoza? O sea, ¿usted quiere decir que aquí los que han sido diputados durante muchos años han debatido con una educación exquisita y los que venimos del Ayuntamiento de Zaragoza, hemos sido concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, lo hacemos con unas formas... Se equivoca, señor. Sí, no, es verdad, no se equivoca, es cierto. Se equivoca. Y la demostración es lo que estás haciendo ahora, que eres un chulo. Eso es lo que pasa. Toca absolutamente cuando dice que esto no es el Ayuntamiento de Zaragoza en ese tono despectivo que ha utilizado respecto de la segunda institución más importante en esta comunidad autónoma. Y le reitero, yo he empezado hablando de la estructura de poder, una estructura de poder que todos ustedes, la izquierda, incluido el diputado que tiene su grupo, y que está apoyando todo esto, incluido el diputado
que Chunta Aragonesista está dentro de la formación de Sumar y que apoya todo esto. Ustedes, con esa estructura de poder en la que están manipulando al legislativo, con la que han secuestrado al Tribunal Constitucional y pretenden que Sánchez vuelva a estar al frente del legislativo, es lo que nos da pie para poder hablar de lo que hemos hecho esta mañana aquí. Por lo tanto, déjenme que les diga una cosa. Cuando aquí en estas Cortes de Aragón ha habido debates sobre muchísimas cuestiones en las que ustedes formaban parte del Gobierno, a todos nos tenía que parecer estupendamente, todo era fantástico y no había ningún tipo de problema. Pero como ahora haya debates que a ustedes no les gusta, se van a querer encargar de imponer su agenda. Yo creo que no tendrán mucha experiencia respecto de eso, pero, señora Pérez, que le veo que me mira con cara de interés, si usted tiene alguna esperanza, piérdala. Yo he perdido la esperanza de conocer su postura respecto de la amnistía. Yo sé que usted tiene una postura respecto de la amnistía. Sé si hasta aplaudió o no aplaudió el sábado por la mañana. Pero creo que es ¿Qué mafias? Le dice. ¿Qué mafias? ¿Qué mafias? Dice. Sé si aplaudió o no en el consejo del otro día en Ferrar. Bueno, lo decía donde se empezó a hablar de la amnistía, es que este pleno es del 2 de noviembre, un poco tarde, pero bueno, nos venía bien para encajar, porque luego veremos que esta agenda en las Cortes de Aragón continúa. Este señor hizo la primera petición del ayuntamiento que han aceptado en todo el curso de la legislatura de la oposición, se dedicó a hablar de esto, ¿vale? Y le estaban hablando de la estructura del gobierno. Pues habló de esto, pues de la amnistía. Una desvergüenza que usted, como portavoz del Partido Socialista, no les diga a todos los afiliados de su partido y a todos los aragoneses qué es lo que opina en el debate más importante que hay en la actualidad en la política aragonesa y en la española. Muchas gracias. Gracias, señor presidente del Gobierno. Señora presidenta. Señor Urquizu. Y por el artículo 121 pido la palabra. ¿Cuál es la alusión, señor Urquizu? Si me permite, señora presidenta, el señor Azcón, mirando a nuestra bancada y en concreto mirando a mi persona, creo que ha hecho una acusación bastante grave que nos gustaría que aclarara. Ha dicho que hay diputados autonómicos que colocan a sus hermanos en empresas públicas. Y es una acusación grave que nos gustaría que nos dijera a qué se está refiriendo, a quién se está refiriendo, porque ha estado mirando a la bancada del Grupo Socialista cuando ha hecho esa afirmación y pueden comprobar cómo en las actas del Pleno así lo ha afirmado y que aclarara a qué se está refiriendo. Gracias, señor Urquizu. Mira qué chulo. Sí, por el 121 señor Azcón, voy a contestarle. Respóndale. Sí. ¿Por qué se ha dado usted por aludido? ¿Usted tiene algún hermano trabajando en alguna empresa pública? ¿Usted tiene algún hermano trabajando en alguna empresa pública? No lo digo porque si tiene algún hermano trabajando en alguna empresa pública, entiendo que se ha dado por aludido. Muchas gracias. Gracias, señor Azcón. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Señora presidenta. Hemos hecho una pregunta. Señor Urquizu no tiene la palabra. A esta señora se le va todo de las manos. Pues evidentemente por el artículo 121 en la última interpelación que me ha hecho directamente el señor Azcón. ¿Cuál es la alusión? No, lo que... ¿cuál es la alusión? No que me lo cuente. ¿Cuál es la alusión? Me ha interpelado directamente el señor Azcón. ¿Cuál es la alusión? Señora presidenta, lo que es una desvergüenza es que sistemáticamente el presidente de Aragón acuse sin pruebas y sobre todo lo que es una desvergüenza y dice mucho de su talla. No hay debate, señora Pérez, no hay debate. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, número 5, comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Señora presidenta. Con el visor, señora presidenta, desde hace más de media hora. Señor Soro, ¿por qué artículo pide la palabra? 121 por alusiones que implican un juicio de valor respecto de este diputado. ¿A qué se refiere concretamente con el juicio de valor? Me refiero a que me ha dicho el señor presidente del Gobierno que yo desprecio, que desprestigio al Ayuntamiento de Zaragoza y le quería que me eche una alusión directa, quería explicarle qué es lo que quería decir. Gracias, señor Soro. Señor Azcón, ¿le puede responderle al señor Soro? Pero deja de responder. Antes me gustaría decírselo, señora presidenta. Hostia.
El colapso de Marta Fernández. El colapso. Es que, claro, aquí hay que añadir los chulos que son Azcón y compañía. Y luego hay que añadir la inutilidad absoluta de la presidenta de las Cortes en gestionar esto. Me explico, señor Azcón, porque nada más lejos de mi intención que habéis escuchado, le tienes que dar la palabra. O sea, le están explicando otros lo que tiene que hacer. Los que la acompañan. Es tremendo. Dirigir al Ayuntamiento de Zaragoza, que lo respeto muchísimo. La cuestión es muy simple. Aquí hay una presidenta que dirige el debate y un presidente del Gobierno que comparece. En el Ayuntamiento de Zaragoza, hasta donde yo sé, y en el resto de los ayuntamientos, el propio alcalde dirige los plenos. Me refería únicamente, señor presidente, a eso, que usted aquí, ya lo siento, no dirige este debate. Señor Azcón, ¿por qué artículo pide la palabra? Si hubiera un cierto de silencio, igual algunos me hubieran oído decir que he dicho el 121, por el 121. Tiene la palabra para responderle al señor Soro. Sí. Señor Soro. Señor Azcón, ¿pide la palabra para qué cuestión? Para contestar al señor Soro por el 121. Tiene la palabra para contestar al señor Soro. Señor Soro, entiendo que con esta intervención por detrás usted a Marta Fernández le están diciendo por detrás: tiene que decir esto, y ahora pregunta, y ahora es que es la inutilidad esta persona. Opina respecto de lo que ha dicho, porque usted cuando ha intervenido desde la tribuna ha querido decir lo que yo le he dicho. Usted ha querido decir que esto no es el Ayuntamiento de Zaragoza, con un tono menospreciando lo que han sido o lo que pueden ser los debates en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque usted, para justificar eso, viene a decirnos algo que es el ABC de cualquiera que ha estado en un ayuntamiento o en un parlamento autonómico. Es evidente que esas diferencias existen, pero usted no se refería a eso. Me alegro que haya intentado justificar rebobinando para poner al Ayuntamiento de Zaragoza en el lugar en el que le corresponde. Entiendo que es una rectificación y se lo halago. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día: comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, pues ahí, esta lógica de calentar al personal ya lleva bastante tiempo instalada y hasta la oposición la ha denunciado. Ven al debate de las Cortes de Aragón, en el que por primera vez en la historia el presidente el señor Jorge Azcón ejerce de macarra, dedicando la práctica totalidad del tiempo a atacar y a esparcir infamias sobre @Aragón PSOE. Rectifique, la institucionalidad de Aragón lo merece. Darío Villagrasa, Maite Pérez. Le guste o no le guste, hablaré de lo que yo quiera. Eso dice Jorge Azcón en la @Cortes de Aragón. Jamás un presidente ha devaluado tanto la política del Parlamento en tan poco tiempo. Y con insultos, Aragón ausente en sus discursos. Vergüenza, seguiremos, no nos callarán. Y creo que sobre todo en la actitud de esta gente, o sea, cuando se habla de partidos de Estado y cosas de estas, de altura de Estado y altura de miras, que esta gente también lo tiene mucho en la boca, también el Partido Socialista a veces, que es como... no tiene esta gente partido de Estado, el Partido Popular, ¿de qué? What? Who? When? Una degradación institucional, la utilización partidista absoluta, lo hemos visto en los plenos, lo hemos visto en el Twitter del Ayuntamiento de Zaragoza, lo hemos visto con los mensajes institucionales. No llevan ni 100 días, creo que mañana se cumplen 100 días, creo. No llevan ni 100 días lo de la presidenta de las Cortes con la ministra de Igualdad. Ni 100 días, y la degradación es tan bestia, a lo de los directores generales, que asusta. Asusta a dónde puede llegar esto. Y bueno, ya Izquierda Unida, Podemos, Chunta y PSOE denuncian la actitud autoritaria y la posición caudillista de Azcón en las Cortes. Azcón está rompiendo los consensos con un autoritarismo inaudito hasta el momento en el Parlamento aragonés, han advertido Álvaro Sanz, Andoni Corrales, José Luis Soro y Maite Pérez.
en una comparecencia conjunta. Ya se estaba empezando a denunciar conjuntamente. Y esto ha sido antes de lo que se viene, de la propuesta esta de que hablamos, de que quieren hacer un pleno específico y monográfico de la amnistía. Porque problemas con lo de Caneto no, el cierre de la escuela, eso no tiene prioridad. Dejar a 21 niños sin escolaridad en un mundo rural, en un sitio que es ejemplo de repoblación. Que falten especialistas en el hospital de Barbastro tampoco debe ser una prioridad, por lo que sea, no debe ser una prioridad. Averiguar, por irnos a hoy, averiguar dónde es el foco de contaminación en el río Keiles para tener una seguridad a la hora de beber agua y que esto no vuelva a suceder. ¿Para qué? Da igual. ¿Para qué meternos en líos? En fin, juzguen ustedes mismos de cuál es la situación y a los niveles y la normalización de... Lo digo por cuando empiezan a dar lecciones de condenas de violencia y no sé qué, y repartir carnes de demócratas, pero que están haciendo ellos. Y no llevan ni 100 días en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y sí, yo lo digo aquí, insisto, si has visto un pleno del Ayuntamiento Municipal cuando estaba el señor Azcón de líder de la oposición, bueno, de líder, no sé si estaba Pedro Navarro, lo compartían, bueno, estaba ahí, uno ya entiende muchas cosas. Ahora, puede y tiene razón el señor Soro en lo que... tiene razón en lo que le ha dicho y tiene razón también en la interpretación que ha hecho el señor Azcón. Y sí, el Ayuntamiento de Zaragoza, y como acabamos de ver, según qué opiniones, no se respetan, no se es educado y, bueno, hay momentos míticos que esa carta tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para empapelar, para hacer una película de las faltas al respeto que has hecho. Y eso es lo que has traído aquí, básicamente, porque no tienes otra manera de debatir. Nos esperan 4 años tibios. En fin, claro, porque el autoritarismo se extiende a todos los niveles. Tweet: hoy me he reunido, de Jorge Azcón, hoy me he reunido con Antonio Suárez, presidente del Consejo de Administración del Consejo Aragonés de Radio y Televisión Pública, de Radio y Televisión, para informarle de la propuesta de la periodista Raquel Fuertes como nueva directora general de la corporación. Es decir, le voy a decir yo a quién tienen que poner, ¿vale? O sea, ya no era poco lo de hacer la ley, de cambiar la ley, quitar el trámite competitivo que iban a hacer un poco para más transparencia, que bueno, entre comillas, etcétera, que ahora el presidente, el señor Azcón, pone a quien considere de directora general y va y lo transmite en una reunión, ¿eh? Luego, que si la manipulación, que si no, la manipulación en la información, que si no, a calzón quitado. O sea, van a reventar. O sea, ningún tipo de mínima decencia. O sea, ya te lo dicen a la cara. Yo voy a poner a la que quiero de presidenta o directora general de la corporación. Vas a poner a esta. Y yo quiero a esta. Hombre, también se lo dijo a Eduardo Inda. Yo llamé a la presidenta de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Zaragoza y le dije: oye, tendremos que hacer un documental. Pues en Aragón Televisión te lo hacemos. O sea, es decir, el señor Azcón decidiendo la dirección y hasta decidiendo la parrilla de Aragón TV. Es así. En fin, en este autoritarismo es en el que estamos inmersos. Luego digan que si la amnistía, que si no sé qué. Este señor decide la programación de Aragón TV y hasta la presidenta. Toma ya. Ahí. Y bueno, pues evidentemente, si ha habido plenos municipales extraordinarios, también ha habido Consejo de Gobierno extraordinario el lunes después de las manifestaciones para literalmente decir, no lo vamos a reproducir porque es un poco largo, para literalmente decir cómo era. Iban a presentar, bueno, que quieren convocar, que Azcón quiere que se convoque, quería que se convocara antes de la investidura, no te lo pierdas, la conferencia de presidentes autonómicos. Porque dice que Sánchez no ha escuchado a la calle y que quiere que le escuche en una conferencia de presidentes. Hazme la conferencia de presidentes que yo quiero, ¿vale?
Y salió acompañado aquí de Nolasco. Nolasco, compartimos una foto porque está poniendo Gepetto de ¿por qué tengo que estar yo aquí? Si puedo estar rezando el rosario en Ferraz, por favor, construyendo, luchando contra la unidad de España, a favor de la unidad de España, y rezando el rosario, y este señor aquí me tiene aquí con la chapa, solo habla él, no me deja hablar a mí. Bueno, pues anunciaron eso. Consejo de Gobierno Extraordinario para pedir una cosa que no depende de ellos y que solo se puede forzar por parte de los presidentes si sumas un 50 o un 60% de los presidentes. Bueno, igual para eso no hacía falta tanta algarada, ¿no? O sea, hay un punto ya de inflamación y de pensarse que están haciendo cosas históricas, que es como, bueno, suma presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas, te dan, sí, se convoca, fuera la convocatoria, y si no, ya está. De todas maneras, que yo te digo que van con el respeto de la ley y las normas y no sé qué historias, y luego continúan sin tener cuál es el Tribunal Supremo, que lo tienen ahí caducado, los que hablan de la Constitución, en fin. Y está eso el lunes. Y esto, pues está ya live. Claro. Que ya ha acabado. Pues a ver qué han dicho. Respuesta jurídica del Gobierno de Aragón a la amnistía. Pues mira, ha salido Vicepajas. Vicefarias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir. Como saben, hoy miércoles 15 de noviembre se pone en marcha la última fase de este proceso de investidura ilegal. Y digo ilegal porque nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que Pedro Sánchez fue un presidente ilegítimo porque llegó a la Moncloa mintiendo y ahora se está convirtiendo en un presidente abiertamente ilegal. ¿Pero por qué? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegal? A ver, está cumpliendo las normas, ¿no? Ilegítimo, ilegal. Se les van a acabar los conceptos conforme vaya ganando elecciones. Que lleva además perpetrando Sánchez pese a la oposición de jueces, fiscales y asociaciones de la Guardia Civil que alertan de que se está cometiendo un ataque frontal a la división de poderes, a la independencia del Poder Judicial y a la propia Constitución, rompiendo el Estado de Derecho. Ante este proyecto de investidura que se inicia en escasas horas, Aragón, como ya advertimos, va a ser un dique de contención. Es por eso que hoy hemos puesto en marcha un grupo de trabajo que va a preparar el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Aragón presentará. ¿En serio han hecho una rueda de prensa para anunciar un grupo de trabajo? Hostia, hay gente, espero que los estudiantes universitarios y de educación obligatoria no copien, porque si cada vez que forman un grupo de trabajo para hacer un trabajo en grupo, hacen una rueda de prensa, si cada vez que hicieran eso, joder, no ganaríamos pa' horas de televisión, La tramitación de esta infame ley que atenta contra todos los aragoneses, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda. Piensen que entre los 15 millones de euros que conforman la quita de la deuda que se les hace y además el traspaso de las rodalías, de las cercanías, que son 6.000 millones, suman casi un total de 21.000 millones. Imaginen todas las infraestructuras que podríamos hacer desde el Gobierno de Aragón con ese dinero. Es casi 3 veces el presupuesto de Aragón. Pero que el problema es que España no te los da, melón. El problema no es que no haya dinero. El problema es que España no te lo da. Madrid, ¿vale? A ver, oriéntate en el mapa. Nolasco. No que los catalanes se lo llevan, sino que España no te los da. Para un año. Ahora que estamos a escasas horas de la votación de esa ley aberrante, insto a Pilar Alegría, a Susana Sumelzo, a Begoña Nasarre y a Herminio Sancho, diputados del PSOE en Aragón en el Congreso, PSOE Aragón en el Congreso, a que si están a favor de Aragón y en consecuencia en contra de esta ley que nos lleva a un grave perjuicio que nos hace ciudadanos de segunda, que lo expresen con su voto diciendo... Alimentando el transfugismo desde una rueda de prensa del Gobierno de Aragón. O sea, la historia. Estamos entrando... Hostia, es que la degradación institucional es fuerte, Es fuerte lo que están haciendo,
instar desde una rueda de prensa del gobierno de Aragón al transfugismo. De locos, de locos esta gente. No a Sánchez. Es decir, no a la desigualdad entre ciudadanos españoles. Los aragoneses no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Denunciamos también la cobardía de Sánchez al ignorar la petición realizada por el presidente Azcón y muchos de sus homólogos de convocar la conferencia de presidentes. A Sánchez no le tiembla el pulso, eso sí, para romper la igualdad entre los españoles, destrozar las competencias del Estado, acabar con la separación de poderes y el imperio de la ley, con la independencia judicial y, en consecuencia, con la igualdad, como digo, de todos los ciudadanos. Pero no se atreve a dar la cara cuando se lo solicitan los presidentes de la mayor parte del país. Quiero anunciarles también que yo mismo, en calidad de vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, he remitido una carta al presidente del Comité Europeo de las Regiones. No están los de correos, deben de estar ya hartos de las cartas que han mandado esta gente. Ya dice, por favor, refuerzos, por favor. Vasco Alves Cordeiro, alertando de la inmensa crisis política y social sin precedentes que atraviesa España, donde el candidato Sánchez y sus socios han abierto la puerta a un referéndum fuera del marco legal que está amenazando la integridad territorial de España. Muchas gracias y ahora quedo abierto a sus preguntas. Anuncian un grupo de trabajo, ¿eh? Sí, pues planteamos hacerlo prácticamente con una urgencia inmediata. Eso, decir, y llamar en los próximos días pues vamos a poder ya presentar ese recurso y, de hecho, aunque hemos conocido los detalles de la ley de amnistía, ya llevamos unos días planteando pues cuáles iban a ser las posiciones generales sobre ese recurso, cuáles iban a ser los argumentos jurídicos. Eso lo sabemos desde que conocimos cuáles sean los puntos del acuerdo entre Junts y el PSOE, pero digamos, vamos, va a ser en una inminencia total. Propaganda. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Pues muchísimas gracias a todos. O sea, acaba de hacer un llamamiento literalmente al transfugismo a los diputados del Partido Socialista en Aragón y los periodistas no preguntan nada. O sea, no, es que cae por sí solo de decir, ¿usted está llamando al transfugismo? Utilizando... O sea, me parece de locos. Pero bueno, claro que también te digo que viniendo de lo que venimos en las elecciones autonómicas, ya cualquier cosa es posible a nivel de transfugismo, ¿eh? Y bueno, pues como estos grupos de trabajo sean igual de eficientes que el ayuntamiento que lideraba Azcón, los robots de Gogo, como se diga, dejan de entregar pedidos a zarzagorazanos. ¿Se acuerdan lo felices que éramos? La cantidad de innovación, talento, y que iba a poner a Zaragoza en el mapa. Sí, en el mapa de las estafas, ¿vale? Pues estos, Zaragoza ya no verá circular por sus calles los innovadores robots de reparto Gogo Network. Los problemas financieros de la compañía han obligado a decir adiós a estos peculiares y tecnológicos mensajeros. El cierre es definitivo y, de hecho, el local de la sede de la empresa, situado en el número 2 de la calle Coimbra, ya ha hecho su persiana abajo a finales de la semana pasada y no prevén su vuelta. Cabe destacar que estos robots delivery empezaron su prueba piloto en Zaragoza a finales de julio de 2022 y posicionaron a la ciudad durante el periodo de tiempo que han estado disponibles como un territorio líder en innovación, movilidad autónoma respecto a España y Europa. Sí, líder de estafas piramidales que les cuelan a Natalia y a Azcón. Porque qué felices éramos, ¿eh? Qué felices éramos cuando se presentaba esto, ¿eh? Bueno, atentos. Frutas de Aragón. En este momento Frutas de Aragón es brutal, ¿no? Este momento Frutas de Aragón es brutal. Es el nivel, señores. En este momento Frutas de Aragón o ladrillos de la Virgen del Pilar. O ladrillos de la Virgen del Pilar. Es que nos lo han abierto, oye.
¿No? Sí, los niños les encanta, ¿eh? Qué bien. Fenomenal. Bueno, pues si queréis explico. Bueno, empezamos. ¿Vale? Sí. Pues empezamos. Muy buenos días y muchísimas gracias Bueno, por... qué felices éramos, qué felices éramos. Todo éxitos, todo éxitos en lo que se refiere a proyectos de Azcón y Natalia Chueca. Lo de la Romareda, esperemos que no acabe, sobre todo por los sufridos aficionados, pero como corran el mismo pelo que los robots de Coco, vais a flipar. Vais a flipar. En fin, bueno, aquí Xavi, un post bastante interesante de cómo, digámosle, el porcentaje según subdelegación del gobierno de participación en las manifestaciones de este sábado, de este domingo, perdón. Y bueno, pues sí, hay como en datos en bruto y en datos en relativo. Se marca como un porcentaje y bueno, no hay que tomárselos al pie de la letra, no como todo, pero son buenos indicadores a la hora de hacer análisis e identificación de preocupaciones de una población. Evito hacer un análisis para no herir sensibilidades y siendo consciente de que los datos hay que cogerlos con pinzas. Remarco esto último en el tweet y aún con estas, oye... Había gente que se le calentó el boquino y dijo que el problema de... Yo creo que va por ahí un poco. Si no lo dices tú, ya lo digo yo. Se calentó el boquino y dijo que el problema era que éramos muy fachas en Teruel. El problema de Aragón, del aragonesismo, de la construcción del aragonesismo, es que éramos muy fachas en Teruel. Oh my god, oh my god. Oh my god. En bruto y en porcentaje. Pues ahí queda, Bueno, eso en cuanto a eso, la crónica de la Geneta Real Zaragoza, bochorno en la Copa, el Real Zaragoza, de mal en peor. Este era el año del ascenso. Ojalá. De verdad, no tenemos ninguna ni más versión a Zaragoza. Sí, aparte de su afición, porque es muy facha. Haber educado mejor a tus aficionados. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, en cualquier caso, la Geneta de tercera se los ha fungido. También somos un poquito del País Valencià, de las comarques central, la Geneta d'Albaida, Ontinyent, ¿no? Grandes, pues el Tavernes, se viene el Festival. Y el Festival es referencia. Somos muy de comarques centrales del País Valencià. Nos alegramos por la Geneta, pero claro, sabéis follar el Real Zaragoza al equipo de Aragón. No está bien. J. Hostal, que dice... Más cosetas muy buenas de ligallo de lo Real Zaragoza. 20 detenidos en Soria y otros puntos de España por dar paliza al aficionado. ¡Oh, my God! ¡Fantasía! Y están metidos los ligallos aquí. 20 detenidos en Soria y otros puntos de España por dar la paliza al aficionado de Donostiarra. Esto es de es que no me he enterado de esto. Los jueces dejan en libertad con cargos, se les imputa el delito de desórdenes públicos, se les impone orden de alejamiento de campo de fútbol 4 horas antes y 4 horas después de los partidos. Supongo que esto es que ha pasado algo ha pasado. No sé qué exactamente. Pero bueno, se liaron a hostias, ¿no? Y ahí estaban los ligallos, claro que sí, por supuesto. Me gusta. Vale, nada más que añadir, Nada más que añadir. Bueno, pues el Zaragoza, a ver si recupera el tino. A ver si lo recupera el tino. Una temporada de mierda, porque Huesca también... Está la cosa... Huesca, con que no le cierren el estadio, ya va bien. Mientras tanto, no sé si porque quieren preparar el personal o no, Heraldo de Aragón. ¿Cuál es la calle con más metralla de Zaragoza? No sé si están empezando a dar ideas peligrosas a su gente, ¿vale? Parad, de verdad. Ahora sí, parad. Bueno, estos articulitos que hace Heraldo, que nos dan la vida, que nos jijis, jajas. La noticia en Teruel. El Burger King de los Planos ya está con selección de personal. Captura de Infojobs, dependienta, Burger King Teruel.
Un Burger King que van a hacer al lado de Dinópolis. Fantástico. Espectacular. La noticia. La noticia. Sí, el ayuntamiento les cedió, les vendió la parcela. Como patrocinando el kilómetro cero, la ciudad compacta, la dieta saludable, todo. Todo en uno. Burger King. Pues la imagen que quieres mostrar cuando la gente llega a Teruel. Yo no entiendo por qué. Bueno, parece que hay noticia. El Supremo desestima la petición de Vox de suspender el debate de la investidura de Sánchez. La Sala de lo Penal adopta esta decisión al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido por la investidura del gobierno. Bueno. Si se hubiesen metido... Esto ya lo hicieron una vez. En una votación. Hubiese cantado demasiado. En fin. Bueno, pues eso. Que buscan dependienta en el... a ver, espera un momento. Settings. Espérate que se me ha trastocado la pantalla. Pantalla activada. Vale, perfecto. Que si estáis buscando trabajo, pues aquí tenéis, dependiente. No os deseo esto, os deseo mejores cosas. Bueno, pues eso, la mejor imagen que os ofrecer en Teruel. Luego que si apostamos por lo nuestro, que si turismo de proximidad, que la gente venga a conocernos a nosotros, hasta que se pone por delante el negocio y tú decides, como, ¿no? Pensando sensatamente, que la mejor manera de promocionar Teruel, lo que es Teruel, es poner un Burger King delante, en la puerta de la instalación más visitada por los turistas en Teruel. Fantástico, espectacular. Un plan sin fisuras. En fin, Colonia de Aragón. Es que es así. Bueno, el 26 de noviembre, no golpe de estado, elecciones en Monroyo, en Monroch. Y bueno, vamos conociendo a sus candidatos. Aquí vídeo de Teruel existe. Lo tenéis en redes sociales. Hola, soy César y me presento a las elecciones de Monroyo para mejorar la vida de todos sus habitantes. Somos la radio oficial de los comicios. Me acompaña en esta aventura Marina, que es trabajadora social y además deportista de élite. El deporte une, la naturaleza une. Pongamos en marcha todos nuestros recursos porque tienen gran potencial. Me acompaña también Ángel, albañil y implicado siempre en todo lo que signifique trabajar para el pueblo. Queremos que en Monroyo haya más dotación de Guardia Civil. Queremos que el cuartel siga aquí. Nos sentimos más seguros con su compañía y los queremos como vecinos. Y Marta. Y los queremos como vecinos, en fin. Muchas gracias. Los queremos como vecinos, nos gusta su compañía. Me cago en hijo de puta porque me pusiste esa multa. Bueno, paramos. Pues eso, elecciones en Monroyo, pues Teruel existe presentarista. He hecho un vídeo lo más cuco ahí, pidiendo que por favor le abrace un guardia civil. En fin, bueno, hasta aquí la actualidad. Agenda, pues bueno, esta semana muchas cositas en la montonera, como ya dijimos el lunes. Hoy, feminismo anticarcelario. Continúa, digamos, el club de lectura de ciencia ficción feminista. Y el 18, es decir, el sábado, ¿no? Sábado. Desviades. La presentación con Peter Dogger, autor, y Martín Layana, anticapitalistas, y Pabla Duarte, activista queer. Vale, o sea que pues, los que estéis por Zaragoza, la montonera siempre bien. Los que estéis por Teruel, pues tenéis a casco de cosas en el CSA Isena, que están haciendo un trabajo, una tarea enorme, trayendo un mogollón de cosas. Este jueves, mañana a las 7, la charla que ya hemos anunciado por Tierra, Mar y Aire, 75 años de resistencia palestina contra el colonialismo israelí, con Ibrahim Ibad, presidente de la Casa Palestina de Aragón, y Pablo Ijar, equipo de redacción de Arainfo. El viernes, presentación del libro Las ausencias, las ciudades y el mar, y concierto de Alex García, bueno, creo que es Casba al final. Viernes 17 de noviembre a las 8, fantástico, espectacular.
Y el sábado, jornada Cambio Climático, Alimentación y Resistencia Organizada, de la mano de Futuro Vegetal, con talleres, picoteo, presentación de Futuro Vegetal, charlas, etcétera. Y el miércoles cierran con un vídeo Cineforum, perdón, empatía. Así que lo tenéis todo. Y la semana que viene más. El jueves, presentación del libro A Zaragoza o el Charco, a cargo de Francisco Marcellán, catedrático de la universidad y militante libertario. Y bueno, pues aquí un libro pues, sobre la instalación del comunismo libertario en Aragón en el 36, en el contexto de la guerra civil a través de historias de vida de sus auténticos protagonistas. Tema muy interesante que nos gusta. A ver si un día volvemos a repetir eso de colectivizar comunismo libertario y estas cosas. El 20N, el lunes, manifestación ya clásica. Por otra parte, 20N, pisando fuerte contra el fascismo, más que nunca, más necesario que nunca. A las 7 en Plaza de España, a Plaza Magdalena, manifestación de Zaragoza, por la coordinadora antifascista de Zaragoza. Y bueno, el 21, al día siguiente, el colectivo, digámosle, La Fábrica de lo Social, tiene preparado una charla, la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo, de quién manda en Zaragoza, con colectivos y gente que sabe de esto. Azofra, por ejemplo, que tenía una publicación bastante guay. Eduardo Bayona, Eduardo Bayona, que lo hemos periodista de referencia. Luis Abroto, política referente, bueno, ahora ya no. Ex concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Y teniente alcalde, ¿no? Era teniente alcalde. Y Chorchetricas Arainfo, que desde aquí, pues, amor infinito a la gente de Arainfo, que también sabe mucho de estos chanchulleos. Así que bueno, el martes 21 en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, si estáis por el Baixo Aragón, Matarraña, pues CSA Arguilaga, ya lo dijimos, vienen con una agenda noviembre-diciembre. El 25 de noviembre, referente Dupla y Gadugui. El 2 de diciembre tienen a Alba Lamar y Joan Carretero, veo y guitarra de homenaje a Víctor Jara, la nueva canción latinoamericana. Y luego vienen cositas. El 23 del 12, el 16, Setze Concert. ¿Quién sabe? El 23 del 12, sorpresa. ¿Qué será? Y el 28 ya, de cara a las navidades, cosas frikis. Tiene buena pinta. Nosotros siempre por el orto todo lo que sea friki. Y eso, pues el 25, entrega bestial. El 20, ya podemos confirmar que estaremos entrevistando a cantante de Dupla, a uno de ellos, a un miembro de Dupla. Charlaremos un poco. Para los que no lo hayáis escuchado, ya está bien, Spotify o lo que sea, os lo metís bien por el culete, porque es un grupo de pistón. Y bueno, hemos hablado de crowdfunding para la que sería de Siricueta, pero bueno, también continúa operativo el crowdfunding de... tantas cosas en la cabeza que al final se me va la flapa. De Isabel Marco. Joder, se lo tenía ahí. Para su próximo álbum, Soñando Alto, ya hemos visto unos cuantos adelantos. Pues bueno, continúa operativo en alternativamanagement.com. Podéis ir a dejaros, tenéis recompensas de todo tipo, con CDs, vinilos, camisetas, dependiendo de lo que eches, pues tendrás. Y nos vamos a ir ya, ahora sí que sí, ya cerramos, por esto se nos ha ido de nuevo de las manos. Vamos a cerrar con The Person, porque está subiendo sus temas masterizados o editados a las distintas redes sociales, a las distintas, al Spotify, al YouTube, etcétera. Es una persona que hay una canción que nos ha gustado especialmente, por lo que cuenta y porque son días que te dan muchas ganas de decirle a la gente capullo, ¿vale? Entonces nos vamos a ir con este capullo de The Persons. Sean felices, disfruten y sobre todo, pues intenten sobrellevar, intentaremos hacer el mayor soporte mental en esto de la investidura,
pero intenten sobrellevarlo y a ver qué es lo que sucede. Déjense llevar por el tobogán de las sensaciones, ¿vale? Déjense llevar. Van a ser jornadas maravillosas. Bueno, sin más, os dejamos con la cancioncica. Nos vemos el viernes con todo lo que haya pasado. Sean felices y sobre todo, respeten la unidad de España, sobre todo eso. No ha podido suceder, como he vuelto a recaer. Y es que miro hacia atrás y no consigo aprender. La he vuelto a liar y no lo sé deshacer. Joder, qué complicadas son las cosas del querer. Me siento diferente, me vuelvo transparente, me veo apagado, agotado y dependiente. Estoy atormentado, no quiero ser consciente, no quiero ni pasado, ni futuro, ni presente. Empiezo a estar ya harto de esta puta situación, de quedarme colgado esperando tu reacción. Estoy hasta los huevos de ser un tonto más, esperando mi turno, pero chico, ¿de qué vas? Parece que te mola que yo esté haciendo cola, pero me chupa un huevo, ya prefiero ir a mi bola. Yo soy más importante, me pongo por delante y me chupa el otro huevo que tú seas tan frustrante. Tu WhatsApp de copia y pega a las 3 de la mañana me la pela. Tu WhatsApp de copia y pega a las 3 de la mañana me la puto pela. Tiene que ser muy duro y súper estresante ser el más sexy en el Insta, ser el más interesante. Dime qué mierda te pasa, ¿acaso tienes miedo? ¿Te crees que soy imbécil o que yo me chupo el dedo? Nada de esto es nuevo, no me pilla por sorpresa. Y es que nada de lo que hagas a mí ya no me interesa. Y aunque puede que ahora sangre me haga pupa el corazón, ya no eres tan importante, solo es otra decepción. Parece que te mola que yo esté haciendo cola, pero me chupo un huevo, ya prefiero ir a mi bola. Yo soy más importante, me pongo por delante y me chupa el otro huevo que tú seas tan frustrante. Tu WhatsApp de copia y pega a las 3 de la mañana me la pela. Tu WhatsApp de copia y pega a las 3 de la mañana me la puto pela. Parece que te mola que yo esté haciendo cola, pero me chupa un huevo, ya prefiero ir a mi bola. Yo soy más importante, me pongo por delante y me chupa el otro huevo que tú seas tan frustrante. Aunque me puto duela, aunque me puto duela, aunque me puto duela. El teléfono al que llama no está disponible en este momento. Por favor, deje su mensaje después de oír la señal. Oye, que todo aquello de que lo mío era tuyo, capullo.